Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. 222, Banco Doble. Capítulo 19, Bankai Dual. Mientras viajaba cómodamente a lomos de Elsa, Tachibana Kiju descubrió algo bastante intrigante: Elsa poseía una habilidad innata rara, casi absurdamente extraña. En la jerarquía establecida de los Oyous, los Gillans y los Adjuchas suelen usar únicamente poderes raciales estándar. Esto incluye la capacidad de controlar Oyous más débiles, abrir portales garganta de forma independiente, disparar rayos cero y bala, y quizás algunos trucos básicos. Poderes únicos, casi inexistentes. Pero Elsa era una anomalía. Aún estando atrapada en la etapa de Gillian, ya había despertado un talento único, tan peculiar que ni siquiera Kij podía explicarlo en términos lógicos. Si tuviera que decirlo de forma sencilla: evita el peligro, presiente la buena fortuna. No era una habilidad de combate propiamente dicha, pero la había mantenido con vida todo este tiempo. Que una Gillian sobreviviera durante siglos en Huecomundo sin perder su esencia, era prácticamente imposible sin una fuerza de voluntad consciente. Sin embargo, allí estaba ella, convertida en una Adjuchas, consciente, alerta y lejos de ser ordinaria. Kij comprendió que esa era la razón por la que había presentido instintivamente el peligro que representaba la primera vez que se conocieron. Si hubiera optado por atacar en lugar de retroceder, él no habría dudado en eliminarla. Pero no lo hizo, y ahora seguía viva. Para Kij, un poder como ese rozaba los límites del destino mismo. Con el tiempo, podría llegar a rivalizar con los espada en poder. No se trataba de un simple halago vacío, sino de un cálculo genuino. Y así, un pensamiento se coló en su mente: ¿acaso su encuentro con Elsa fue realmente pura casualidad? ¿O acaso esa extraña habilidad suya la había atraído hacia él, o tal vez lo había atraído a él hacia ella? ¿Podría ser el destino, tejido desde dos direcciones? Mientras continuaban su viaje, Kij descansaba perezosamente sobre el suave pelaje plateado de Elsa, contemplando el cielo perpetuamente gris de Huecomundo. Oye, Elsa, ¿cuánto tiempo llevabas viviendo en ese sitio antes de que te encontrara?, preguntó con naturalidad. Sin disminuir la velocidad, Elsa reflexionó un instante antes de responder con voz tranquila, ya que estaba casi al límite de mis capacidades como Gillian. No sé cuánto tiempo exactamente, pero después de devorar a los últimos 3 Gillans de esa zona, mi cuerpo comenzó a cambiar. Fue entonces cuando evolucioné a Adjuchas. Kija sintió lentamente. Ya veo. No indagó más. No era de los que se quedaban pensando demasiado en el pasado. Tras días de carrera incansable, finalmente llegaron a su próximo destino. Tal como Kija había predicho, descubrió a 3 Gillanos más que habían alcanzado la cima de su evolución, a punto de convertirse en Adjuchas. Le gustaba pensar en ellos como la versión de este mundo de ingredientes de bestias raras. Pero, por desgracia, sus mentes aún eran débiles. Puro instinto. En el instante en que divisaron a Elsa, las 3 criaturas huyeron, presas del pánico que superaron sus instintos primitivos de supervivencia. Elsa ni siquiera se molestó en perseguirlos. Siguiendo las instrucciones, caminó hasta el punto de mayor concentración de Reisi, se tumbó y esperó pacientemente mientras Kij comenzaba su proceso de absorción. Instantes después, se desató otra tormenta de partículas espirituales. Pero esta vez no duró tanto como antes. En solo 2 días, Kij había consumido lo suficiente como para que los niveles de Reisi volvieran al promedio de Huecomundo. Entonces llegó el momento de seguir adelante. Sin embargo, mientras viajaban, Elsa se detuvo de repente. Su voz denotaba inquietud. Kij, tengo un presentimiento extraño. El próximo lugar al que te diriges, algo no me cuadra. Un poco peligroso. No demasiado, pero, es la primera vez que siento esto desde que viajamos juntos. Comillazo. Los ojos de Kij se entrecerraron ligeramente. Activó su sistema de percepción infinita a máxima potencia, escaneando la energía espiritual de toda la región. Sin anomalías. Incluso a lo largo de una vasta distancia, que abarcaba docenas de distritos, no detectó nada alarmante. Solo había gilianos de bajo nivel en las cercanías, nada que Elsa no pudiera manejar, y, por supuesto, él también estaba allí. Porque Elsa presentía el peligro. Frunciendo el ceño, Kij se acarició la barbilla pensativo. Luego, con un movimiento rápido, desenvainó la zampacuz que llevaba envainada en la cintura.
La extraña habilidad de Elsa había despertado su curiosidad desde hacía tiempo. Es hora de probarlo. Bankai, mundo infinito. Con un suave susurro, Kij activó la verdadera forma de su Zanpakuth, Mugen. Pero a diferencia del pasado, esta vez Mugen no copió el poder de otra Zanpakuth. Permaneció en su estado original, sin modificaciones. Bankai Dual, modo de sobrecarga ilimitado. Sin dudarlo, Kij giró la hoja y se la clavó en el pecho. Un destello de luz intenso le atravesó la carne, sin resistencia, sin vacilación. En ese instante, el brillante resplandor azul de sus ojos se fragmentó, transformándose en corrientes de datos fluidos. Kij sintió como si se hubiera convertido en una entidad divina. Omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Por supuesto, era consciente de que aquello no era más que una ilusión provocada por el repentino aumento de la percepción y la presión espiritual. Ningún dios era verdaderamente omnipotente, de eso estaba completamente convencido. Aún así, este sentimiento. Con el modo de sobrecarga ilimitada activado, el sistema infinito de Kij volvió a activarse. En cuestión de segundos, cada fluctuación de las partículas del alma, cada micromovimiento dentro del radio de múltiples distritos de Rukongai, pasó a ser consciente de ello. Y fue entonces cuando se fijó en ellos. 6 firmas espirituales, 6 personas. Viejos camaradas, Shinigami de su pasado. No me extraña que Elsa sintiera peligro, murmuró para sí mismo. Ese viejo Yamamoto no se anduvo con rodeos. Pensar que enviaría a todo un equipo solo para localizarlo. Y lo que es peor, Urahara Kisuke estaba entre ellos. Eran amigos desde hacía décadas, pero Kisuke tuvo la osadía de traer consigo el último sensor de partículas espirituales de la Sociedad de Almas, una tecnología que él mismo había inventado. No es de extrañar que lograran localizarlo en las interminables arenas de Hueco Mundo. Con su percepción llevada al máximo, incluso a esa distancia, Kij pudo vislumbrar fragmentos de sus pensamientos, lo suficiente para comprender la decisión que había tomado la Sociedad de Almas. Iban a buscarlo, por la fuerza si fuera necesario. Por supuesto, Kij no tenía ninguna intención de regresar. Pero si simplemente corría y se escondía durante un mes, tal vez se darían por vencidos. Tal vez. Pero si el propio Yamamoto Genrisai Shigekuni se involucrara, eso complicaría las cosas. Kij no dudaba de que aún podía escapar, pero la idea de que ese viejo anduviera dando vueltas por Hueco Mundo, absolutamente no. Así que tomó una decisión. Él mismo se enfrentaría a ellos. Cara a cara, alma a alma. Si se pudiera razonar con ellos, genial. Si no, entonces dejaría que su espada hiciera el trabajo de persuasión, y haría que Yamamoto lo pensara 2 veces antes de desplegar toda una fuerza solo para perseguir a un hombre ridículamente guapo y completamente inocente como él. Abre interrogación. Abre interrogación. Abre interrogación. 223, la batalla. Capítulo 20, la batalla. En la vasta y desolada extensión de Hueco Mundo, 6 capitanes de la Sociedad de Almas corrían velozmente a través de las interminables arenas blancas hacia un único destino. El capitán de la 3, División, Toribashi Rjur, miró impasible el extraño aparato en la mano de Urahara Kisuke, un gran artilugio de hierro parecido a una olla, antes de señalarlo y preguntar en un tono inexpresivo. Capitán Urahara, ¿está seguro de que eso funciona? ¿De verdad podemos localizar al chico? Urahara se encogió de hombros, con voz tranquila pero teñida de resignación. Técnicamente funciona, pero Hueco Mundo es demasiado extenso, y la distancia que nos separa de Tachibana es inmensa. La señal es débil, a veces aparece intermitentemente, a veces desaparece por completo. Así que, lo encontremos o no, añadió con ligereza, depende enteramente de la suerte. En ese momento, Shin Yoruichi, que estaba a su lado, habló en voz baja. Sinceramente, no me preocupa si encontraremos a Tachibana Kij, sus ojos dorados se entrecerraron ligeramente. Me preocupa más si siquiera querrá volver con nosotros. Se cruzó de brazos, con una expresión indescifrable. Teniendo en cuenta el reiatsu que desató ese día, incluso si logramos alcanzarlo, completar esta misión no será fácil. Sus palabras hicieron que el ambiente se volviera denso. Ninguno de ellos podía negarlo, la enorme presión que Kij había ejercido ese día había conmocionado incluso a los capitanes más curtidos en la batalla, y aún más impactante. Uno Anaretsu había admitido abiertamente su derrota. Solo eso bastaba para dejar a cualquiera sin palabras. Aunque Uno Ana no había compartido los detalles, ninguno de los capitanes era tonto.
Todos conocían su reputación, la primera Kenpachi, el antiguo monstruo del Gotei 13 original. Algunos de ellos, Ukitake, Kiraku, Sasakibe, incluso habían vivido en esa época, presenciando de primera mano la pesadilla que era un Ohana en su apogeo. Que alguien pudiera derrotarla, y nada menos que en un duelo directo, era prácticamente imposible. Pero un Ohana no era de las que mentían o exageraban. Y eso hizo que la verdad resultara aún más pesada. Aún con 6 capitanes reunidos, ninguno se atrevió a subestimar al enemigo al que estaban a punto de enfrentarse. Si Kij decidiera luchar con todas sus fuerzas, incluso si de alguna manera lograran ganar, escapar con vida de Hueco Mundo estaría lejos de estar garantizado. Sin embargo, incluso después de imaginar el peor escenario posible, todavía no habían vislumbrado la verdadera cúspide del poder de Tachibana Kij. Porque ahora se había activado el modo sobrecarga infinita de Tachibana Kij. Desde el horizonte de Hueco Mundo, un rayo de luz rasgó la oscuridad. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el paisaje desolado comenzó a retorcerse y a cambiar, la noche eterna se transformó en una escena impresionante que ninguno de los Shinigami había presenciado jamás. Kij descendió como un dios de las estrellas, y su presencia transformó el mismísimo cielo. Los cielos centelleaban con galaxias en movimiento, el vacío brillaba con polvo de estrellas. Sus penetrantes ojos reflejaban el cosmos mismo, su larga cabellera blanca ondeaba ingrávida, y el radiante sigilo en su frente palpitaba con energía divina. Se parecía menos a un hombre y más a un ser celestial envuelto en el poder del universo. 5 de los 6 capitanes miraron hacia arriba con asombro, abrumados por su presencia. Solo Ura Arakisuke permaneció tranquilo, ajustándose ligeramente el sombrero mientras estudiaba los alrededores con silenciosa curiosidad. Golpeó su sandalia contra el suelo blanco y sonrió con sorna. No se habían movido ni un centímetro. Todo, las estrellas, el cosmos infinito, incluso los colores cambiantes del espacio, era una proyección de partículas espirituales, una vasta ilusión conjurada por la Zanpakuth de Kij. Flotando sobre ellos, Kij alzó lentamente su espada y habló con voz tranquila pero resonante. Ya que todos ustedes son viejos conocidos, seré directo. No tengo intención de abandonar Hueco Mundo. Las leyes de Seireitei ya no se aplican a mí. Será mejor que regresen mientras puedan. Las palabras destilaban una arrogancia silenciosa que paralizó el mundo. Sasakibe Chihiro dio un paso al frente, mirando fijamente con ojos severos. Tachibana Kij, ¿de verdad estás abandonando tu deber y el honor del Gotei 13? Sean cuales sean tus razones, si regresas ahora, aún podemos convencer al capitán comandante de que reduzca tu castigo. No cometas un error del que te arrepientas para siempre. Pero Kij solo sonrió levemente. Observando desde un lado, Kiraku Sunsui suspiró bajo su sombrero de paja. Ya sabía cómo iba a terminar todo. La pelea era inevitable. Y seguro que sí. La sonrisa de Kij se amplió. No quiero hacerte daño, dijo en voz baja. Pero si insistes en pelear, no me contendré. Piensa en ello, como una razón que podrás darle a ese viejo Yamamoto más adelante. En cuanto su voz se apagó, giró su espada, murmurando. Bankai, Senbonzakura Kageyoshi. El suelo se onduló. Un mar de incontables hojas resplandecientes, cada una con la forma de una flor de cerezo cayendo, estalló a su alrededor, dispersándose por el cosmos como una tormenta divina. Pero este no era un Bankai cualquiera. Este era el Senbonzakura Kageyoshi de Byakuya Kuchiki, reforjado y magnificado 1000 veces bajo el modo de sobrecarga infinita de Kij. En segundos, miles de millones de aspas llenaron el cielo, descendiendo como un tsunami de color rosa dorado hacia los 6 capitanes que se encontraban abajo. Comillas Bankai, Kakagonri Riki. Sasakibe rugió, su espada destellando como un relámpago. 11 pilares de trueno dorado cayeron desde lo alto, formando una inmensa muralla de electricidad que rodeó al grupo, protegiéndolos de la lluvia de cuchillas. Su cuerpo temblaba por la presión, las venas se le hinchaban en el cuello mientras sostenía la espada frente a su pecho, llevando su Reiatsu al límite. Aún así, la presión espiritual que provenía de Kij era monstruosa. Mucho más allá de lo que poseía en la sociedad de almas. ¿Este Reiatsu ha alcanzado su punto máximo? ¿Y ese Bankai? Esa era claramente la técnica de Byakuya Kuchiki, pero retorcida, refinada e increíblemente más fuerte. La energía de Sasakibe se agotó rápidamente. Apretando los dientes, gritó sin mirar atrás. ¿Qué estás esperando? Ayúdame, maldita sea. Urahara suspiró suavemente. Sabía que este enfrentamiento no tenía sentido.
Con el poder actual de Kij, incluso si los 6 capitanes lucharan juntos, la victoria no estaría asegurada, y si Kij quisiera escapar, ninguno de ellos podría detenerlo. Esta batalla fue simplemente una formalidad. Algo que podrían comunicarle a Yamamoto más tarde. Y entonces. Urahara Kisuke, Bankai, Kanonbiraki Beniimi Aratame. Kirakusun Sui, Bankai, Katen Kikotsu, Karamatsu Singh. Shiru Kitake, Bankai, SRY no Rika. Toribashi Rjur, Bankai, Kinsara Butran. Shin Yoruichi, Sunk, Raijin Senkei. Los cielos infinitos de Hueco Mundo se encendieron con un brillo que sacudió incluso el vacío mismo. Mientras 6 poderes legendarios chocaban contra el poder infinito de Tachibana Kij. Abre interrogación. Abre interrogación. Abre interrogación. 224, equipo de captura aniquilado. Capítulo 21, el equipo de captura fue aniquilado. Al ver a los capitanes desatar sus respectivos Bankai uno tras otro, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Tachibana Kij. Su arsenal de Bankai acababa de aumentar en 5 más. Dicho esto, estaba un poco decepcionado. Aún no había visto el Bankai de Yoruichi Shiin, ¿acaso su espada corta realmente no tenía uno? ¿O había algo más? Incluso en medio de un campo de batalla como este, Kij tenía el lujo de dejar que su mente divagara. De repente, los 5 capitanes atravesaron la vorágine de hojas de cerezo y se lanzaron hacia el cielo, cargando directamente contra él. Solo entonces Tachibana Kij alzó la palma de la mano. En un instante, una nueva Zanpakuch se materializó en su mano, pero la formación Senbonzakura Kageyoshi que lo rodeaba no se desvaneció en absoluto. En cuanto Urahara Kisuke vio la larga espada que ahora descansaba en la mano de Kij, frunció el ceño con fuerza. Un momento, ¿no era esa su propia Zanpakut? De ninguna manera. Pero sí, su instinto era correcto. Un suave susurro escapó de los labios de Kij, Bankai, Kannonbiraki Beniimi Aratame. En un instante, una mujer imponente apareció tras él, con el cabello peinado al estilo tradicional japonés y vestida con un kimono sin mangas. Sus articulaciones eran como las de una marioneta, su presencia abrumadora. En comparación con la Beniime original de Urahara, la versión de Kij era notablemente más grande y, por lo tanto, más intimidante. Los ojos de Urahara se abrieron desmesuradamente, como campanillas de bronce. El científico que llevaba dentro no pudo contener la curiosidad que ahora ardía sin control. Ignorando el caos a su alrededor, Urahara gritó de inmediato, comillas Kij, ¿qué es tu Bankai? ¿Puedes copiar todos los Bankai así? No hay límite. Kij respondió con naturalidad, sin el menor intento de ocultar nada, sí, más o menos. Mientras tu Bankai no haya alcanzado su máxima expresión, puedo copiarlo. A menos, claro está, que yo también lleve el mío al límite. En cuanto a cuántos puedo usar, eso depende de mi presión espiritual. Ahora mismo, puedo manejar 5 a la vez. Los ojos de Urahara brillaban como los de un niño que descubre un juguete nuevo. Comillas Sugoi. Ukitake Hsir. Kirakusun Sui. RJR Toribashi. Yoruichi Shiin, en silencio, menos mal que nunca aprendí Bankai. Mientras tanto, Chihiro Sasakibe gritó internamente, en serio, ¿alguien puede mirar aquí, por favor? Me muero de la risa intentando contener esto. Un instante después, Kij duplicó con calma 3 Bankai más. Katen Kikotsu, Karamatsu Singh, el elegante y mortal Bankai de Kirakusun Sui basado en ilusiones. SRY no Rika, la liberación elemental de doble espada de Ukitake Hsir, ahora en forma Bankai. Kinsara Butran, el látigo dorado del sonido de RJR Toribashi, que cobra vida con un estilo arrollador. Todos, excepto Yoruichi, se encontraron ahora con sus propios poderes volviéndose en su contra. Al percatarse de que Kij ya no tenía un arma en la mano, Yoruichi, la reina indiscutible del Sumpo, sonrió con suficiencia y se lanzó hacia adelante como un rayo. Ella iba a acabar con esto. Kij estaba desarmado. ¿Qué podía hacer? La base de cristal estaba justo delante de ella. Detrás de ella, los demás, especialmente el exhausto Sasakibe, que apenas lograba resistir la lluvia de hojas de cerezo, observaban con una esperanza desesperada. En silencio, oraron, ve, Yoruichi, termínalo. Cuando la corta espada de Yoruichi se dirigió hacia su costado, Kij la esquivó con facilidad, manteniendo aún esa sonrisa relajada. Entonces susurró suavemente. Nijimidasu Kondaku no Mons, Fusonaru Kiki no Utsuwa, Baki Agari, Iteishi, Shibire, Matataki, Nemuri Osamatajeru.
Era el cántico de un hechizo Kid, Adno, 90, Kuroitsuji, ataúd negro. El pecho de Yoruichi se oprimió, se lanzó hacia adelante, más rápido que nunca. Tuvo que detenerlo antes de que terminara el conjuro. Si no lo hacía, no cabía duda, los 6 caerían de un solo golpe. Pero, la realidad no siempre fue tan benévola. A pesar de haber volcado toda su velocidad en esa única carrera, no pudo asestarle ni un solo golpe. Absurutetsu no Ho, Taezu Hikai Surudoro no Ningi, Ketsuseyo, Ampatsuseyo, Shinimichi Honore no Muryoku Osire. Adno, 90, ataúd negro. Cuando sonó la última palabra, Yoruichi simplemente se quedó paralizada. Ella no huyó, ella no luchó. Se quedó allí de pie, dejando que la oscuridad la envolviera. Sabía que Kij no los mataría, todavía no, pero la frustración le hervía por dentro. ¿Acaso todo lo que han dicho sobre mí, el título de diosa del Flash, no ha sido más que propaganda de Seirentei? Un estruendo resonante retumbó por todo el campo de batalla. Ese sonido resonó profundamente en el pecho de Sasakibe, y destrozó la poca esperanza que le quedaba. Tal como temía, todos iban a perder contra un solo hombre. El ataúd de sombras selló a Yoruichi en su interior. Pero Kij impidió que se activara el efecto destructivo. Había usado el hechizo solo para contenerla, no para hacerle daño. En realidad, podría haber lanzado el hechizo ataúd negro sin siquiera recitar el conjuro. Pero lo hizo a propósito, para evitar hacerle daño. Si hubiera querido, podría haber lanzado algo aún más peligroso, como Adno, 99, Goritenmetsu, sin decir una sola palabra. Tal era la naturaleza de su estado de sobrecarga ilimitada. Amplificaba su ki a niveles antinaturales. Normalmente, un Shinigami necesitaba tiempo, fórmulas y cánticos precisos para ejecutar el ki correctamente. Pero Kij era como una supercomputadora andante, capaz de lanzar cualquier hechizo a la perfección. Si la mayoría de los usuarios de Kit fueran como niños con abacos, y genios como Aizen fueran calculadoras. Entonces Kij se había convertido en una inteligencia artificial. Solo con Kit, podría haberlos derrotado a todos. Tras sellar a Yoruichi, Kij no volvió a atacar. Simplemente se quedó allí, tranquilo e imponente, controlando 5 poderosos Bankai simultáneamente. Uno a uno, los capitanes comenzaron a caer. El primero en desplomarse fue Chihiro Sasakibe, la mano derecha del mismísimo comandante Yamamoto. Su Bankai, Kakagon Ririki, se hizo añicos al instante. Sasakibe cayó de rodillas, con el rostro pálido y completamente agotado. Al ver eso, Kij alzó una mano, y la interminable tormenta de hojas de cerezo se abalanzó de nuevo sobre los capitanes restantes. La presión se intensificó. Poco después, RJR Toribasi también cayó, derrotado en menos de un minuto. Ahora solo quedaban 3, cada uno obligado a enfrentarse a un Bankai adicional además de su propia lucha. Ura Arakisuke y Yukitake Hsir le siguieron poco después, con sus Zanpakut, Benihime y SRY no Rika, completamente destruidas. Solo quedaba un capitán. Kiraku Sunsui. Capitán del Escuadrón 8, un hombre cuya verdadera fuerza, según se decía, era más profunda que la de cualquier otro. Ahora estaba solo, mirando fijamente a 5 Bankai que se aproximaban. Suspiró. Entonces, envainó su espada. Si vas a usar trucos, entonces sí, me rindo. Abre interrogación. Abre interrogación. Abre interrogación. 225, algo para mantenerte ocupado. Capítulo 22, algo para mantenerte ocupado. Con una sonrisa despreocupada, Tachibana Kij presionó un chorro concentrado de Reiatsu de alta densidad directamente en la boca de Ura Arakisuke, y luego lo apartó para hablar en privado. Desde la distancia, parecía que los dos se susurraban íntimamente, abrazados. Yoruichi Shin y los demás los miraron fijamente, con una mezcla de confusión y desconfianza. Pero en realidad, estaban completamente equivocados. Lo único que Kij había hecho era apartar a Urahara para hablar de ciencia, concretamente, de teoría experimental. Los demás capitanes no eran de los que se dedicaban a la investigación, no entenderían ni una palabra de lo que Kij iba a mencionar, así que qué sentido tenía explicárselo en voz alta. De hecho, el tema que Kij quería tratar no era algo que él quisiera que ellos escucharan. Preguntaba sobre los experimentos de Oyouficación en Shinigami, y viceversa, la shinigamización de Oyous. Cómo realizar el proceso de forma eficaz. ¿Qué salió mal? ¿Qué podría salir bien? Al principio, Kisuke se mostró evasivo, comprensiblemente reacio a revelar información peligrosa.
Pero eso cambió en el momento en que Kij pronunció una palabra clave en particular. El Gyoku. Vamos, Kisuke, dijo Kij con una sonrisa cómplice. No hace falta que te hagas el tímido conmigo. Si de verdad quisiera el Gyoku, no habría viajado hasta Hueco Mundo. Simplemente habría robado el que hiciste en la Sociedad de Almas. Tampoco te pido que me ayudes gratis. De ahora en adelante, en los tres mundos, te apoyaré. Si algún día ya no puedes quedarte en la Sociedad de Almas, ven a Hueco Mundo. Siempre tendrás un lugar conmigo. Volvió a sonreír, una sonrisa tranquila y enigmática que le heló la sangre a Kisuke. Por un instante, el hombre sintió que algo que escapaba incluso a sus cálculos lo había analizado. Pero tras reflexionar sobre ello, Kisuke se relajó. Se conocían desde hacía décadas. Él sabía que Kij no era el tipo de hombre que actuara por ambición ciega o crueldad. Una vez que terminaron de intercambiar secretos, Kij lo llevó de vuelta con los demás. Bueno, entonces, dijo alegremente, diría que esta pequeña riña ha terminado. Espero que usted, y el viejo Yamamoto, puedan aceptarlo. Por favor, no me molesten más. Solo soy un hombre apuesto que intenta vivir una vida tranquila en Hueco Mundo. Hizo una pausa, esbozando una sonrisa traviesa. Ah, y por cierto, si quieres, incluso puedo ayudarte a gestionar Hueco Mundo. Todos. Sasaki Bechir exhaló un largo y cansado suspiro. Le transmitiré sus palabras al capitán comandante Yamamoto, pero su respuesta escapa a mi control. Kij arqueó ligeramente una ceja. Se suponía que eso debía asustarlo. Muy bien. Si querían algo para mantenerse ocupados. Él les daría algo. Entonces, por favor, entrégale algunos mensajes adicionales al anciano de mi parte. En primer lugar, hay dos fuerzas principales conspirando para tomar el control de los tres mundos y derrocar a la Sociedad de Almas. Y para que quede claro, yo no soy una de ellas. Segundo, esas dos fuerzas se esconden justo delante de tus narices, y créeme, son mucho más aterradoras de lo que puedas imaginar. Que me creas o no, depende de ti. Ante esto, la expresión de Chihir se transformó en un profundo ceño fruncido. Aunque Kij hubiera desertado de la Sociedad de Almas, nunca había hecho nada verdaderamente malvado o destructivo. Así pues, aunque su advertencia no podía tomarse al pie de la letra, tampoco podía ignorarse. Antes de que Chihir pudiera responder, Kij ya se había marchado, desapareciendo en la distancia y dejando a los 6 capitanes mirándose en silencio. ¿Descubriría el Gotei 13 la verdad sobre los planes de Aizen Esuke, o la existencia enigmática de Bandenreichi y Watch? En cualquier caso, ya no era asunto de Kij. De acuerdo, vámonos, Elsa, dijo Kij con voz suave mientras se acomodaba sobre el lomo del dragón. Esa extraña sensación que sentiste antes, ya se ha ido, ¿verdad? Elsa asintió levemente, luego lo levantó sin esfuerzo y reanudaron su camino. Honestamente, con esta habilidad de Elsa, mientras él permaneciera sobre su espalda, ni siquiera ese viejo fósil Yamamoto, o alguien de la División Cero, sería capaz de detectar la presencia de Kij. 3 días después, tras llegar a su siguiente destino, Kij se encontró con otro Hollow de clase Adjuchas. Esta vez, tomó la forma de un oso enorme. Su Reiatsu era en realidad un poco más fuerte que el de Elsa. Por desgracia, su inteligencia era prácticamente nula. En cuanto los divisó, lanzó un único rugido, y cargó. No duró ni 10 segundos. Murió con un golpe seco, convertido en alimento. Su máscara de Hollow se hizo añicos, y su cuerpo fue absorbido por Elsa, quien sumó el poder del oso al suyo. Mientras tanto, Kij continuó absorbiendo partículas espirituales. Pasó 3 días más en esa zona, luego volvió a subirse a Elsa y siguió volando. No estaba perdiendo ni un solo segundo. En todo caso, estaba trabajando más duro que nunca, incluso más que cuando era empleado de oficina. Pero mientras Kij estaba ocupado subiendo de nivel en Hueco Mundo. De vuelta en la Sociedad de Almas, las cosas estaban cambiando. Aunque su advertencia, transmitida a través de Sasaki Bechir, no había revelado directamente los grandiosos planes de Aizen ni la existencia del Bandenreich, sí había sido suficiente para poner al capitán comandante Yamamoto en estado de máxima alerta. Como resultado, todo el Gotei 13 inició una inspección interna exhaustiva. La consecuencia. Los experimentos Gyoku de Aizen se volvieron más arriesgados, más difíciles de ocultar, más lentos en progresar. Y cada vez que Aizen se sentaba a solas a pensar, se encontraba apretando los dientes de frustración. No solo porque Kij casi había arruinado su tapadera. Pero debido a que Kij se había apoderado por completo de la ruta de escape que Aizen había preparado meticulosamente.
Hueco Mundo. El lugar que se suponía que sería su plan B. Ahora gobernado por un hombre cuyo poder era prácticamente inigualable. Aizen ya no tenía buenas opciones. Incluso después de fusionarse con el Gyoku, tendría que elegir. 1. Retirarse al mundo humano, reconstruir desde las sombras y acelerar el proceso de fusión. 2. O bien, ceñirse a su plan original, entrar en Hueco Mundo, y arriesgarlo todo desafiando a Tachibana Kij. Pero después de presenciar la verdadera fuerza de Kij, Aizen ya no estaba tan seguro de poder ganar. Su Zanpakut, Kikasu y Hetsu, no tuvo ningún efecto. Incluso su Bankai podía ser copiado. La única esperanza ahora, era que el Gyoku despertara por completo y llevara su Reiatsu más allá de los límites de un Shinigami. Solo entonces podría aspirar a derrotar a Kij en un enfrentamiento directo. ¿Y qué hay de compartir el poder? ¿La idea de gobernar junto con alguien? Olvídalo. En la mente de Aizen, tal concepto jamás había existido. Desde el principio, siempre había creído que solo una persona estaba destinada a sentarse en el trono del cielo. Y esa persona, era él. Mientras tanto, tras la partida de Kij, la Sociedad de Almas retomó su trama original. Kotetsu Isane retomó su papel como teniente del Escuadrón 4. En el Escuadrón 12, el capitán Urahara Kisuke liberó a Kurotsuchi Mayuri del nido de gusanos y lo restituyó como jefe de investigación del Instituto de Desarrollo. Al mismo tiempo, la academia dio la bienvenida a un nuevo estudiante a sus prestigiosas instalaciones. Un supuesto genio, cuyo talento, según se decía, rivalizaba con el de Kij durante su época en la academia. ¿Su nombre? Itsugaya Tsir. Conocida por algunos como Pequeña Blanca. Deberíamos llamarlo Shiro-chan, ¿y qué hay de Byakuya, Bai-chan? Sin embargo, a pesar de toda la expectación, nadie creyó que Itsugaya llegaría a rivalizar realmente con Tachibana Kij. Ni de cerca. Igualar el nivel actual de Kij ya era un sueño casi imposible. Y mucho menos superarlo. Abre interrogación. Abre interrogación. Abre interrogación. 226, el gobernante de Hueco Mundo. Capítulo 23, el gobernante de Hueco Mundo. 50 años después, Hueco Mundo, las noches. Tachibana Kij, ahora gobernante indiscutible de Hueco Mundo, permanecía sereno en el gran trono de las noches. A su lado se encontraba una joven alta, de cabello blanco como la nieve que caía en cascada sobre su espalda, ojos rojos sangre que irradiaban una fuerza silenciosa y una belleza que rivalizaba con la de una diosa. Era Elsa, la poderosa loba plateada del pasado. Alineados bajo el trono se encontraban los señores regionales de Hueco Mundo, junto con los 8 generales principales que Kij había designado personalmente. Los 4 señores regionales. Señor del Este, Baragan Louisenbairn. Señor del Oeste, Coyote Star. Señor del Norte, Tierra Rivel. Señor del Sur, Ulquiorra Cifer. Los 8 generales principales, en orden de poder. 1. Grimmenhou Jaeger Hakez. 2. Yam Millargo. 3. Noitra Gilga. 4. Zommari Rureaux. 5. Neyel Tuo del Swank. 6. Estayela Porro Granz. 7. Lupi Antenor. 8. Aaroniero Arruruerie. Todos ellos eran Oyous de clase Bastolorde, excepto Baragan y Ulquiorra, cada uno había evolucionado a arrancar mediante un proceso desarrollado directamente por el propio Kij. Transcurrieron 11 años desde que Kij comenzó a residir en Hueco Mundo hasta que logró recuperar el 51% de sus heridas espirituales, gracias a las innumerables partículas de Reishi que había absorbido con el tiempo. En ese momento, su Reiatsu superó el límite superior de la escala de primer nivel. Con su Bankai activo, especialmente en su segunda forma, el modo de sobrecarga ilimitada, su poder excedió el de los Shinigami ordinarios y alcanzó un nivel capaz de rivalizar con nada menos que el capitán comandante del Gotei 13, Henry Saishi Gekuni Yamamoto. Tras alcanzar tales alturas, Kij tomó a Elsa y se dirigió directamente a las noches, el corazón espiritual de Hueco Mundo. Allí, desafió y derrotó a su antiguo gobernante, Baragan Louisenbairn, y se coronó oficialmente como rey de Hueco Mundo. Durante las 2 décadas siguientes, mientras continuaba investigando el proceso de Oyouficación en los Shinigami y el proceso inverso, la transformación de Oyous en Shinigami, Kij agotó todo el Reishi circundante dentro de las noches hasta que no quedó absolutamente nada.
El día en que su hoyoificación tuvo éxito, sus heridas espirituales se habían curado hasta en un 96%, y su Reiatsu ya había superado todos los estándares de clasificación, inconmensurable e incuantificable. Con su segunda forma Bankai activada, sus sentidos podían abarcar la vasta e aparentemente interminable extensión de Hueco Mundo. Era un poder digno de admiración. Ese mismo año, Elsa también evolucionó con éxito de adjuchas a una vasto lorde de pleno derecho. Una vez agotado todo el Reisi de las noches, Kij emprendió un viaje con Elsa y Baragdan para explorar cada rincón de Hueco Mundo. Durante sus viajes, se encontró con innumerables Hoyous únicos, muchos de ellos inteligentes, poderosos y capaces de evolucionar. Entre ellos había varios individuos que un día se convertirían en figuras centrales de la línea temporal original: Coyote Stark, Tierra Rivel y Neyel Tuo del Swank. Con la excepción de los Hoyous locos y salvajes con los que no se podía razonar, Kij los reclutó a todos y los integró en su creciente jerarquía de poder. 10 años atrás, Kij había absorbido tanto Reisi que sus heridas espirituales habían alcanzado una asombrosa tasa de curación del 99,999%. Sin embargo, esa última parte, la última cicatriz, permanecía obstinadamente sin sanar. Se dio cuenta de que, por mucho Reisi que consumiera, el daño nunca desaparecería por completo. La última barrera ya no se trataba de partículas espirituales, y, hasta el momento, no había descubierto la verdadera causa. En el interior del gran salón del trono de las noches, Ulquiorra Racifer, el señor del sur, se arrodilló respetuosamente ante Kij y le presentó su informe. Mi rey, en el sector sureste de Hueco Mundo, zona 69, se han detectado movimientos sospechosos de Shinigami. Varias áreas circundantes también han mostrado signos de Reiatsu caótico, e incluso han comenzado a aparecer nuevos adjuchas. Kij asintió levemente, imperturbable. Esto no era nada nuevo, sospechaba de la implicación de Aizen. Desde el ascenso de Kij, Aizen se vio obligado a actuar desde las sombras. Ya no tenía la libertad de irrumpir en Hueco Mundo como en la línea temporal original. Incluso sus experimentos con el Gyoku debían realizarse en secreto. Pero la verdad era que Hueco Mundo estaba ahora completamente bajo el control de Kij, cuyo dominio era incluso más firme que el que Aizen jamás ejerció. Así que, por mucho cuidado que tuviera Aizen, Kij aún podía seguir sus pasos. Me pregunto, ¿podría un Gyoku perfeccionado ayudarme a cruzar ese umbral final? El pensamiento permaneció latente en la mente de Kij, su expresión se mantuvo serena e indescifrable. Mientras tanto, en la Sociedad de Almas, Seireitei. En el cuartel general de la Quinta División, Aizen permanecía en silencio frente a una gran ventana. Debido a la intromisión de Kij durante décadas, había perdido mucho tiempo y oportunidades. Aún era solo un teniente. Sen, dijo, con las manos cruzadas a la espalda, ¿sabes? Tachibana Kij es ahora el rey de Hueco Mundo. No puedo esperar más. El experimento final comenzará mañana por la noche. Esperemos que tengamos éxito, Sen. Aunque ciego, Sen Kaname, tercer oficial de la 9ª división, miró a Aizen sin vacilar. Su tono era resuelto. Señor Aizen, sus planes jamás fracasarán. Si Kij puede gobernar Hueco Mundo, entonces usted está destinado a convertirse en el verdadero gobernante de los 3 mundos. Una suave risita escapó de los labios de Aizen. No lo negó. A última hora de la noche siguiente, la 9ª división, que se encontraba de patrulla en los distritos periféricos de Rukongai, fue emboscada repentinamente por un grupo de individuos desconocidos. El capitán Kensei Muguruma y su teniente, Masiro Kuna, fueron afectados simultáneamente por un extraño fenómeno. En un abrir y cerrar de ojos, ambos mutaron en monstruosas criaturas parecidas a Hoyous. Poco después, llegó un segundo grupo para apoyarlos: Shinji Hirako, Iyori Sarugaki, Lisa Yamaru, Hachi Genusda, Lofaikawa y RJR Toribashi. Pero ellos también cayeron víctimas de la misma aflicción. Sus cuerpos fueron implantados a la fuerza con el poder de los Hoyous y, uno a uno, se transformaron en enormes Hoyous. Afortunadamente, el tercer grupo en llegar, Kisuke Urahara y Tesaitsu Kabishi, el jefe del cuerpo Ki, llegó justo a tiempo. Para estabilizar la descontrolada hoyouficación de las víctimas, Urahara no tuvo más remedio que activar su prototipo incompleto de Gyoku. Al canalizar su poder, Urahara pudo detener temporalmente las mutaciones. Pero fue entonces cuando se reveló el verdadero culpable, Esuke Aizen, acompañado por su subordinado, Kaname Tsen. Ante la hipnosis perfecta de Kikazu y Hetsu, la Zanpakuth de Aizen,
Los Shinigami infectados no tuvieron ninguna oportunidad. Al igual que en la línea temporal original, fueron vencidos sin poder resistir. Fue únicamente gracias al poder del Uyoku que pudieron escapar con vida. Desafortunadamente, debido a que Aizen ya se había infiltrado en las altas esferas, el Consejo de los 46 emitió un decreto oficial: Urahara y todos sus asociados debían ser arrestados. Al darse cuenta de que la trampa se había activado por completo, y de que el Uyoku jamás debía caer en manos de Aizen, Urahara lo escondió en un lugar al que ni siquiera Aizen podía llegar. Luego huyó al mundo de los vivos, llevándose consigo a las víctimas del experimento de hoyoificación: Shinji, Iyori, Lisa, Achigen, Kensei, Love, Mashiro y RJR. Tesaitsu Kabishi los siguió al exilio, al igual que Yoruichi Shiin, la excapitana de la División 2. Juntos, comenzaron una larga vida escondidos en el mundo humano, viviendo en secreto, siempre huyendo. Aunque Aizen no había logrado obtener el Goyoku, mientras los veía huir, una leve sonrisa de complicidad se dibujó en sus labios. Realmente solo le interesaba el Goyoku. Por supuesto, capturarlo habría sido ideal. Pero incluso sin eso, ya había previsto todos los posibles resultados. Las repercusiones de este incidente provocaron una profunda reorganización en la cadena de mando del Gotei 13. Como era de esperar, nadie estaba más enfadado que el propio capitán comandante, Henry Sais y Gekuni Yamamoto. Por suerte, el Gotei 13 seguía contando con un gran talento. Casi todos los puestos de capitán vacantes se cubrieron rápidamente, excepto uno: la División 3 permaneció sin líder. La capitana de la División 2, Yoruichi Shiin, huyó. Su puesto fue ocupado por Soifan. El capitán de la División 3, RJR Toribasi, huyó. Su asiento quedó vacío. El capitán de la División 5, Shinji Hirako, huyó. Su teniente, Esuke Aizen, tomó el mando. El capitán de la División 7, Lofaikawa, huyó. El tercer oficial, Sajin Komamura, fue ascendido en su lugar. El capitán de la División 9, Kensei Muguruma, huyó. El tercer oficial, Kaname Etsen, fue nombrado su sucesor. El capitán de la División 12, Kisuke Urahara, huyó. La subdirectora del Instituto de Investigación, Mayuri Kurotsuchi, tomó el mando. Como resultado de esta cadena de acontecimientos, incluso Retsuno Ana, excapitana de la División 4, que había estado encarcelada durante 200 años, fue liberada discretamente y se le permitió actuar libremente de nuevo dentro de la Sociedad de Almas. En medio del caos de la reestructuración del Gotei 13, por primera vez en 50 años, Tachibana Kija abandonó Ecomundo. Aprovechando la energía de hoyoificación que había en su interior, Kija abrió una garganta con un solo puñetazo, atravesando dimensiones, y entró en el mundo humano con la chica de ojos carmesí a su lado. Elsa. En un abrir y cerrar de ojos, llegaron a la ciudad de Karakura. Con la percepción infinita activada, Kij recorrió la ciudad en un instante, percibiendo cada presencia oculta y descubriendo cada secreto enterrado bajo la superficie. El manager Urahara, y Yoruichi, ha pasado mucho tiempo. Cuando la voz tranquila resonó a sus espaldas, Kisuke Urahara y Yoruichi, aún en su forma de gata negra, se giraron sorprendidos. Comillas Tachibana, por fin estás aquí, exclamaron al unísono. Al ver de nuevo a Kij, la expresión tensa de Urahara se suavizó de inmediato. Y en ese instante, el gato negro se transformó, resplandeciendo con luz, mientras Yoruichi volvía a su forma humana. Una belleza radiante de piel oscura. Desnuda, completamente. Comillas Yoruichi, ¿qué estás haciendo? Claro, estamos cerca, pero esto no es un poco repentino, exclamó Kij, levantando una mano y chasqueando los dedos con indiferencia. Al instante siguiente, una elegante chaqueta de color negro azabache, hecha de reishi condensado, se materializó en el aire y se ajustó perfectamente a Yoruichi, ciñéndose a sus curvas. Yoruichi examinó la chaqueta, estiró un poco los brazos y las piernas, y luego se giró hacia Kij con asombro. Tachibana, ¿cómo hiciste eso? En serio, este atuendo es increíble, me encanta, es tan cómodo de llevar, mucho mejor que cualquier cosa que haya hecho Kisuke. Sus cosas son, mejor ni hablamos de eso. Entre risas, añadió, desde que empecé a vivir como un gato, dejé de preocuparme por la ropa, pero esto es una excepción. Urahara se ajustó el sombrero y estudió el material con interés. Este es un tejido de reishi, formado con compresión de alta densidad. No es de extrañar que se sienta así. Apostaría a que, a menos que alguien tenga Reiatsu de al menos tercer nivel, ni siquiera su Zanpakuth podría cortarlo. En realidad, continuó,
Incluso con ese nivel de poder, dudo que. Kij lo interrumpió con una suave sonrisa, volviéndose hacia la chica que estaba a su lado. Esta es mi compañera, Elsa Caslana, de Hueco Mundo. Luego, señalando a Urahara y Yoruichi, añadió, Elsa, estos son Kisuke Urahara y Yoruichi Shigin, viejos amigos míos de la Sociedad de Almas. Pero hoy, algo no me cuadraba con Elsa. Ella no habló. No lo saludé. Simplemente miró fijamente a Yoruichi, con los ojos rojos ardiendo de rabia contenida y la mandíbula tensa. Kij estaba confundido. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. A aquel solitario y estirado tipo nunca se le había dado bien entender a las mujeres. Mientras tanto, Yoruichi rió disimuladamente y le lanzó una mirada coqueta a Elsa. Un segundo después, una enorme ola de presión espiritual surgió de Elsa, inundando toda la ciudad de Karakura en un instante. Comillas alto, Elsa, ¿qué te pasa? Kij la agarró de la muñeca, deteniendo su mano justo cuando su espada comenzaba a deslizarse fuera de su vaina. Elsa bajó la mirada, con la voz temblorosa. Lo siento, Kij. No sé por qué, pero cuando vi a esa mujer parada frente a ti, completamente desnuda, me enojé. Comillas y otra cosa, nunca me has hecho ropa así. Su voz se elevó en un grito furioso. Kij se quedó paralizado. Incluso el hombre más despistado del mundo ya se habría dado cuenta de las señales. Con delicadeza, extendió la mano y acarició el cabello plateado de Elsa. Una luz tenue la envolvía, transformándose en un vestido radiante y elegante que cubría su cuerpo como una túnica real. Pero en el fondo, Kij solo pudo murmurar para sí mismo. Lo siento, Elsa. Un hombre y un lobo nunca debieron estar juntos. Abre interrogación. Abre interrogación. Abre interrogación. 227, ¿una invasión de la Sociedad de Almas? Capítulo 24, ¿una invasión de la Sociedad de Almas? Comillas, ¿qué sucedió realmente? ¿Acaso Aizen los desterró a todos al mundo humano? Tras tranquilizar a Elsa, Tachibana Kij dirigió su mirada hacia Kisuke Urahara y Yoruichi, con los ojos penetrantes y llenos de una autoridad silenciosa. Ante esa pregunta, Urahara solo pudo devolver la mirada en un silencio atónito. Entonces, ¿Kij lo sabía todo? No, espera. En ese instante, un recuerdo apareció fugazmente en la mente de Kisuke, un apodo que Kij le había puesto hacía mucho tiempo. Gerente Urahara. Alzando la cabeza, echó un vistazo al letrero de madera que se encontraba sobre la fachada de su modesta tienda Urahara, grabado en letras grandes. ¿Podría ser? ¿Podía la Zanpakuth de Kij realmente prever el futuro? Kisuke se acarició la barbilla pensativo. Cuando escapó al mundo humano, había abierto esta pequeña tienda como tapadera, pasando desapercibido entre los mortales. Entonces, esa decisión estuvo influenciada por Kij. ¿O acaso Kij ya sabía que esto iba a suceder mucho antes de que llegara Kisuke? Los pensamientos de Kisuke divagaron aún más, remontándose a la época en que Kij estuvo en la Sociedad de Almas. Recordó cómo Kij jamás había mirado con buenos ojos a Aizen. ¿Acaso Kij ya presentía la traición de Aizen desde el principio? ¿O acaso podía vislumbrar lo que estaba por venir? Si es así, ¿por qué no lo detuvo? Aún atrapado en la espiral de preguntas, Urahara finalmente levantó la vista, con el ceño fruncido. Habló con cautela, en voz baja. Kij, ¿sabías todo esto desde el principio? ¿Es esa la habilidad de tu Zanpakuth? ¿O, eres tú quien orquesta todo entre bastidores? Comillas, ¿es todo esto por culpa del Gyoku? No, espera, si ese fuera el objetivo, me lo habrías quitado hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es exactamente tu objetivo, Tachibana? Mientras la brillante mente de Urahara repasaba una teoría tras otra, Kij simplemente suspiró, con expresión cansada, y respondió con tranquila firmeza. Sabía muchas cosas antes de que sucedieran, pero no puedo explicarles por qué, no del todo. Lo que sí puedo decir es que, gracias a mi existencia, el rumbo de este mundo ya ha cambiado incontables veces. En cuanto al plan de Aizen, sí, lo sé desde hace mucho tiempo, pero no tenía motivos para interferir. Sus asuntos con la Sociedad de Almas ya no me incumbían. Ahora soy el rey de Hueco Mundo, ¿recuerdas? Además, Kisuke, Yoruichi, lo recuerdan, ¿verdad? Cuando nos conocimos en Hueco Mundo, les advertí. Les dije que había dos verdaderos enemigos acechando justo delante de las narices del Gotei 13, pero, debido a vuestro orgullo y a vuestras suposiciones, ninguno de los dos se dio cuenta jamás. Cuestionas mis intenciones. No hay problema, pero ten cuidado,
Kisuke, nunca he tenido que recurrir al engaño para conseguir lo que quiero. Sí, busco la fuerza, pero tengo mis principios. No deseo un poder que no haya ganado con mis propias manos. No soy como Aizen, que intentó forzar su evolución a través del Gyoku. Ese no es mi camino. No dependo de nadie, no necesito nada, el único rival al que aspiro es a superar. Soy yo mismo. Urahara lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos, atónito y sin palabras. Luego, tras un largo instante, bajó la cabeza respetuosamente. Ahora lo entiendo. Lo siento, Tachibana, te juzgué mal. Kij lo ayudó suavemente a levantarse, dándole una palmadita en el hombro con una leve sonrisa. Todos sois mis amigos. Hay algunas cosas que probablemente debería haberos contado, pero soltarlo todo de golpe no habría ayudado a nadie. En cuanto a Aizen, y al otro enemigo que aún no has notado, me ocuparé de ellos. Una vez que haya resuelto este asunto en mi interior, actuaré. Kij se quedó en la tienda Urahara 3 días más. Durante ese tiempo, incluso invitó a Kisuke y Yoichi a regresar con él a Hueco Mundo y vivir bajo su protección. Pero Kisuke se negó. Kij no insistió en el tema, simplemente se llevó a Elsa consigo y vagó por la ciudad un rato más. En un tranquilo parque de la ciudad de Karakura, Tachibana Kij estaba sentado solo en un banco. Contempló el tráfico, los rascacielos relucientes, el vibrante pulso de la vida moderna, y sintió una oleada de nostalgia invadirlo. Esta vista. ¿Cuántas veces se le había aparecido en sueños? Sin embargo, ahora, tras 4 vidas vagando por mundos diferentes, todo había cambiado. La ciudad de Karakura ya no era el hogar que él conocía. Si nunca le hubieran diagnosticado cáncer en aquel entonces. Tal vez realmente se habría convertido en otra bestia de carga en esta sociedad moderna. Despertarse temprano, viajar sin parar al trabajo, matarse a trabajar solo para sobrevivir. Pero ahora. El mismo hombre que una vez se sintió como un engranaje más en la cruel maquinaria de la sociedad había recorrido innumerables mundos, superado sus límites y alcanzado la cima de la existencia. ¿Así que era simplemente un tonto con suerte? ¿O acaso las adversidades lo habían forjado para convertirlo en algo más grande? La pregunta quedó en el aire, hasta que Kij volvió a dudar. Sus pensamientos volvieron atrás. A los días que pasó blandiendo su espada, luchando contra demonios, navegando por mares traicioneros, manteniéndose erguido en el campo de batalla de las guerras shinobi y conquistando monstruos de galaxias incomprensibles. Y en ese momento, lo comprendió. Él era la bestia de carga de la Tierra. Fue el cazador de demonios de la era Tais. Fue el vicealmirante que se atrevió a cruzar la Gran Line. Él era quien reinaba en la cima del mundo shinobi. Fue el vagabundo de las galaxias, el rompedor de límites, el que desafió al destino mismo. Todos eran él. Y ahora, por fin. Se dio cuenta de que la herida en su alma hacía mucho tiempo que había sanado. Todo lo que quedaba era un pequeño fragmento de su antigua vida. Un vestigio de ese autodesprecio que arrastra desde su época como marginado social. Pero hoy. Quería decirle algo a aquel yo del pasado. Tú también fuiste un guerrero, nunca fuiste débil. Kij negó con la cabeza lentamente y luego sonrió. Dirigió su mirada hacia el corazón de la ciudad, hacia el centro comercial donde Elsa seguía comprando felizmente, y llamó suavemente. Elsa, es hora de volver a casa. Desde el interior del edificio, Elsa parpadeó, con las manos aún sosteniendo un bonito conjunto nuevo. Ya. Aunque su corazón seguía pensando en la ropa, asintió y susurró para sí misma, está bien. Kij sonrió levemente. Nos vamos a casa, pero, si quieres volver aquí, te permitiré visitar el mundo humano una vez al mes. No mucho después, Tachibana Kij abrió una garganta y regresó a Hueco Mundo con Elsa. Una vez que llegaron a las noches, Kij dio una sola orden. Elsa se haría cargo temporalmente de todos los asuntos de Hueco Mundo. En cuanto a él, entraba en meditación a puerta cerrada en las noches. Nadie tenía permitido molestarlo. En el momento en que se difundió ese decreto, un silencio se apoderó de toda la fortaleza. Y en lo más profundo de sus grandiosos salones, un hombre permanecía allí. Sintiendo la voraz atracción del rey Shi a través de su cuerpo. Y la claridad que nace de un alma finalmente liberada de sus cargas. Tachibana Kij ya no se guardaba nada. Aceleró su técnica de respiración 4.0, atrayendo partículas espirituales de la atmósfera con silenciosa precisión. Y en absoluto silencio. Comenzó a caminar una vez más hacia el borde de la trascendencia. Un mes después,
En el cuartel general de la quinta división en Seireitei, Sociedad de Almas. En el silencio de la medianoche, dos figuras se deslizaron silenciosamente en la cámara privada de Aizen Esuke. Uno de ellos era un hombre enmascarado, Sen Kaname. El otro, un hombre de ojos de zorro cuya sonrisa astuta nunca abandonaba sus labios, Ichimaru Jin. ¿Está todo en orden, Sen, Jin? Preguntó Aizen con calma, sin siquiera molestarse en darse la vuelta. Permaneció sentado detrás de su escritorio, garabateando documentos de la división como si nada hubiera pasado. Sen inclinó la cabeza respetuosamente y respondió con tono sereno. Señor Aizen, los 36 caminos hacia Hueco Mundo han sido abiertos con éxito. Los 4 distritos principales de Rukongai, junto con el interior de Seireitei, ahora tienen puntos de acceso a Hueco Mundo. Solo queda un último camino inactivo. Aizen asintió lentamente, luego dejó su pluma espiritual y se levantó de su silla. En ese caso, vamos. Sen, Jin, prepárense. Estoy a punto de mostrarles algo que realmente vale la pena presenciar. Esa misma noche, los cielos de la Sociedad de Almas se abrieron repentinamente, más de 30 gargantas, portales de un negro intenso que conducían directamente a Hueco Mundo, surgieron por toda la Tierra. La mayoría de ellos aparecieron en los distritos periféricos de Rukongai. Pero, sorprendentemente, 8 de ellos se materializaron dentro del propio Seireitei. De esas oscuras grietas, imponentes menos de clase Hillan e incluso algunos adjuchas surgieron como tiburones hambrientos que perciben el olor a sangre, dando comienzo a una invasión repentina y devastadora del corazón de la Sociedad de Almas. Al recibir los informes urgentes, la expresión del capitán comandante Yamamoto Genrisai Shigekuni se tornó furiosa. Sin dudarlo, emitió una orden de emergencia. A excepción de la 2, división asignada para custodiar el Distrito Central 46, todas las demás divisiones del Gotei 13 deben movilizarse inmediatamente. Comillas, cierren y sellen toda la garganta de una vez. Y entonces, el propio Yamamoto se puso en marcha, dirigiéndose directamente hacia uno de los portales que habían aparecido al noreste de Seireitei. En ese preciso instante, dentro de la Central 46. Tachibana Kij bajó los escalones empapados de sangre, con su espada aún goteando carmesí fresco. La gran sala del consejo, otrora la máxima autoridad de la Sociedad de Almas, ahora estaba sumida en un silencio absoluto, no quedaba ni un alma con vida. Y entonces, sobre la habitación sin vida, una nueva garganta se abrió lentamente, estableciendo una conexión directa con las afueras de las noches en Hueco Mundo. Justo delante de los guardias de la 2, división apostados allí, Kij entró con decisión en el portal negro, sin siquiera intentar ocultarse. Solo entonces los guardias se dieron cuenta de que algo andaba terriblemente mal. ¿Por qué estaba Tachibana Kij aquí? Sin perder un segundo, irrumpieron en el edificio del ayuntamiento. Pero lo que encontraron dentro fue una escena de matanza absoluta, la sangre se había acumulado hasta el umbral de la puerta, amenazando con desbordarse al otro lado de la calle. Tachibana Kij había masacrado él solo a toda la Central 46. Y en ese momento de horror, comprendieron. La Sociedad de Almas estaba a punto de enfrentarse a un cambio que escapaba a todo control. Cuando el informe llegó a manos de Yamamoto Genrisai, su semblante se ensombreció y su presión espiritual aumentó como una ola gigante. Abrir tantas gargantas simultáneamente, no era algo que se pudiera haber hecho sin ayuda interna. Desviar al Gotei 13 hacia afuera, para luego infiltrarse y destruir al Central 46 en solitario. Este era tu plan, ¿verdad, Tachibana Kij? Yura Arakisuke, que había desaparecido antes, también está en Hueco Mundo, ¿verdad? Traicionado una y otra vez por aquellos en quienes una vez confió, el Shinigami más poderoso de los últimos 1000 años, el capitán comandante Yamamoto, ya no pudo reprimir la furia que hervía en su interior. Golpeó el suelo con su bastón con una fuerza atronadora. En un instante, una larga katana apareció en su mano. Se despojó de la parte superior de su uniforme, dejando al descubierto un cuerpo envejecido, marcado por incontables batallas, cicatrizado, quemado y endurecido por la guerra. Comillas, todas las cosas en el universo vuelven a cenizas, Rijin Hakka. Un infierno abrasador estalló, arrasando el campo de batalla en todas direcciones e incinerando a todos los huecos cercanos, grandes o pequeños, con un fuego implacable. El Reiatsu de Yamamoto, rebosante de una rabia incontenible, arrasó la Sociedad de Almas como un huracán. Y en ese momento decidió. Esta vez, él personalmente daría caza y eliminaría hasta al último traidor.
Aunque eso significara perseguirlos hasta los confines del mundo, no permitiría que escapara ni uno solo. Comillas Gotei 13. Reúnanse. Ahora. Síganme a Hueco Mundo. Vamos a acabar con esos traidores. Hueco Mundo, afuera de las noches. Cuando una garganta se abrió repentinamente cerca de los terrenos del Palacio Real, Elsa entrecerró los ojos con fuerza. ¿Otro vasto lorde se atrevió a desobedecer las órdenes de Kiji y abrir un portal aquí? Como todos sabían, solo los Hoyous de clase vasto lorde poseían el poder de abrir garganta directamente cerca de las noches. Los Hoyous de menor nivel solo podían hacerlo de forma aleatoria en Hueco Mundo. Pero ahora, en esta época, ¿acaso quedaba algún vasto lorde lo suficientemente insensato como para desafiar la orden de Kij? Elsa empezó a dudarlo. Baraggan Loisenbairn, Coyote Stark, Tierra Rivel, Ulquiorra Racifer, adelante. Investiga quién se atreve a abrir un portal en esta zona restringida. Sea quien sea, ordénale que lo cierre inmediatamente. Y si se niega, ya sabes lo que hay que hacer, dijo con frialdad, con voz cortante y autoritaria, como la de una general preparándose para la guerra. Los cuatro espada asintieron sin decir palabra y emprendieron el vuelo, dirigiéndose directamente hacia la garganta. Fuera de la Central 46, Yamamoto permanecía de pie bajo la oscura grieta que se extendía sobre él. El aire a su alrededor crepitaba violentamente con una presión espiritual tan densa que distorsionaba el espacio mismo. Incluso los Shinigami más veteranos apenas podían mantenerse a pocos metros de él. Solo los tenientes y capitanes lograron mantenerse en pie en su presencia. Capitán comandante, dijo Sasaki Bechir respetuosamente, todos los capitanes están reunidos, a excepción del capitán de la 5, división, Aizen Esuke, y del capitán de la 9, división, Sen Kaname, quien, según se informa, está gravemente herido e incapacitado para combatir. Yamamoto asintió lentamente, preparándose para dirigirse al Gotei 13 antes de lanzar su ataque. Pero justo cuando abrió la boca, 4 figuras salieron de la garganta. Y en ese instante, todos y cada uno de los segadores de almas se quedaron paralizados. Abre interrogación. Abre interrogación. Abre interrogación. 228, la batalla contra el capitán comandante. Capítulo 25, la batalla contra el capitán comandante. En el instante en que sus ojos se posaron en las fuerzas Shinigami apostadas abajo, y, lo que es más importante, en la abrumadora presión espiritual que emanaba de un hombre en particular, Baraggan Loisenbairn se giró sin decir palabra. Sin dudarlo, el antiguo rey de Hueco Mundo giró sobre sí mismo y desapareció en la enorme garganta que tenía detrás. No era la primera vez que ponía un pie en la sociedad de almas. A lo largo de su increíblemente larga vida, había muy pocos Shinigami que considerara dignos de recordar. Pero aquel anciano, era uno de ellos. Las abrasadoras llamas de Rijin Hakka, una espada que irradiaba un calor tan intenso que trascendía la muerte misma, habían llegado a hacer temer incluso a alguien como Baraggan, que gobernaba sobre la muerte, por su propio final. Por eso, incluso después de gobernar Hueco Mundo durante miles de años, rara vez, o nunca, entró en la sociedad de almas por voluntad propia. Y ahora, gracias a la intromisión de Tachibana Kij, todo había empezado a cambiar. Pero más allá de eso, la revelación de que la sociedad de almas poseía una fuerza incluso superior a la del Gotei 13 lo conmocionó profundamente. División 0. Su líder, Ichibi Sube, era un ser que había existido durante más de 1.000.000 de años. Incluso el soberano original de Hueco Mundo, Ikomikidomoe, se había inclinado ante él en una ocasión. Si no hubiera sido porque la División 0 casi nunca intervino, Baraggan jamás se habría atrevido a volver a poner un pie en la sociedad de almas, ni siquiera para dar un solo paso. Mientras Baraggan desaparecía en silencio, los 3 Bastororde restantes, Coyote Stark, Tierra Rivel y Ulquiorra Racifer, aún no estaban seguros de lo que acababa de suceder. Pero antes de que pudieran siquiera hablar, Yamamoto Genrisai Shigekuni se elevó en el aire con un solo paso, alzando su llameante espada muy por encima de su cabeza. KQNJ. Una enorme ola de llamas brotó de su espada, dirigiéndose directamente hacia los 3 Bastororde desde más de 100 metros de altura. Comillas 0. Ulquiorra entrecerró los ojos, reaccionando al instante. Con un rápido movimiento de su dedo, disparó un cero de color negro azabache para contrarrestar las llamas que se aproximaban. Pero en el momento en que los dos ataques chocaron, la diferencia quedó clara. El fuego de Rijin Hakka devoró por completo al cero, vaporizándolo sin dejar rastro. Y el infierno no terminó ahí.
Avanzó con fuerza, precipitándose sobre el trío como un sol poniente. Stark y Arribel intercambiaron una mirada. No hacían falta palabras. En perfecta sincronía, lanzaron sus propias explosiones de cero, creando una cortina de humo de luz y sonido. Aprovechando el momento, los dos tiraron de Ulquiorra hacia atrás y saltaron a la garganta que estaba detrás de ellos. Ulquiorra Cifer, gritó Stark con voz grave, nos estamos retirando. Algo no cuadra con estos Shinigami, hay demasiados. Ese viejo, tiene que ser el capitán comandante del Gotei 13, no tenemos ninguna posibilidad. Parece que, ha llegado el momento de despertar al rey. Afueras del cuartel general de la primera división, Seireitei. Entre las sombras, justo más allá de los muros del cuartel de la división 1, tres figuras se movían sin hacer ruido. Aizen Sosuke, Ginebra Ichimaru, Tosen Kaname. Al emerger de la oscuridad, sus ojos se encontraron con un inmenso palacio cristalino hecho completamente de hielo. Brillaba en silencio, oculto en lo más profundo del propio Seireitei. Ni siquiera Jin pudo ocultar su sorpresa. ¿Quién iba a imaginar que Seireitei escondía algo así? Entonces, una figura emergió para saludarlos, un joven de cabello rubio y fríos ojos azules, vestido con el impoluto uniforme blanco de los Kinki. Una capa con una estrella de 5 puntas cubría sus hombros. Dio un paso al frente, hablando en un tono bajo y sin emoción. Bienvenidos a Vandenreich, Aizen Esuke, Tsen Kaname, Ichimaru Jin. Mi nombre es Jugrama Sual, guardián personal de su majestad. Ven, el rey te está esperando. Aizen se quitó lentamente las gafas y se peinó el cabello hacia atrás con un movimiento fluido. El aura que lo rodeaba cambió de inmediato, pasó de ser un caballero tranquilo y sereno a un soberano arrogante y aterrador. Esperen aquí, les dijo Aizen a Jin antes de caminar solo hacia el palacio de cristal. Así que este, es el legendario rey Kinki, Iwatch, murmuró Aizen con claro desdén, mirando fijamente al hombre sentado en un trono. Iwatch abrió los ojos y se encontró con la mirada de Aizen, luego soltó una risita. Hace 900 años, Yamamoto Genrisai detuvo mi corazón, destrozó mi conciencia y selló mis poderes, pero no logró matarme. Pasé 900 años recuperando el latido de mi corazón, 90 años para restaurar mi mente. Originalmente, mi intención era permanecer oculto hasta que mi fuerza no solo regresara, sino que superara incluso su anterior máximo. Pero ahora ha aparecido alguien que no debería existir, ha destrozado el futuro que yo había previsto. Él es nuestro enemigo común, Aizen, y sé que sabes a quién me refiero. Aizen sonrió levemente y asintió. Por supuesto, si no fuera por él, quizás nunca te habría descubierto. Iwatch guardó silencio por un momento, y luego volvió a hablar. Hagamos un trato, Aizen. Te mostraré el camino hacia el poder que siempre has buscado, un poder que va mucho más allá de tu imaginación más desbordante. En las puertas de las 46 cámaras centrales, Seireitei. Con una sola orden de Yamamoto. Todos los miembros del Gotei 13 se lanzaron al garganta, dirigiéndose directamente a Hueco Mundo. Mientras tanto, rodeando el vasto Palacio de las Noches, cientos de arrancar de clase adjuchas y los Bastor de restantes habían formado un bloqueo, liderado personalmente por Elsa. Sin embargo, Elsa no hizo ningún intento por interferir con el palacio en sí. Ella lo sabía. Kuj Tachibana se encontraba en el centro, llegando a un punto de inflexión crítico. Habían pasado casi 10 años desde la última vez que absorbió una concentración tan densa de partículas espirituales. Para un Hollow, dejar de absorber Reiki durante tanto tiempo solo podía significar una cosa. La evolución había concluido. Aunque el poder de Tachibana ya había alcanzado niveles insondables, Elsa podía sentirlo. Él seguía yendo aún más lejos, adentrándose en un plano de poder aún más elevado. ¿Cómo iba a interrumpirlo? Aunque le costara la vida, no permitiría que nadie molestara a Kuj Tachibana. Todas las cosas volverán a las cenizas, Rijin Hakka. Con un simple susurro de Yamamoto Genrisai, en el momento en que salió de la garganta, una ola de fuego infernal estalló hacia afuera. Las llamas envolvieron el campo de batalla. La mirada de Elsa se aguzó y levantó la mano. Comillas fuego, ordenó. En un abrir y cerrar de ojos, más de 100 explosiones de cero fueron disparadas simultáneamente hacia el mar de fuego. Dentro de las noches. En medio del caos exterior, ¿cómo pudo Kuj Tachibana no darse cuenta? Afortunadamente, el proceso de refinamiento espiritual mediante la absorción de Reiki podía interrumpirse a voluntad.
A diferencia de los sistemas de cultivo de los mundos de las artes marciales, donde una interrupción podría dañar el núcleo de una persona o causarle la muerte, este era seguro. La tormenta de Rei se amainó al instante. Tachibana se puso de pie y desenvainó lentamente la zampacuz que llevaba en la cintura. Susurró suavemente. Bankai nivel 3, mundo infinito. Y en ese instante, todo Hueco Mundo cambió. Parecía una versión futurista de la Tierra, un mundo moderno, pero mucho más avanzado tecnológicamente. Igual que el mundo del que provenía Tachibana Kij. Todos los Shinigami y Yoyous que fueron arrastrados al mundo infinito quedaron congelados en el sitio. No porque no quisieran mudarse, pero porque no pudieron. Dentro de este reino, el rey sí ya no existía. No en el aire. Ni siquiera dentro de sus propios cuerpos. No podían percibirlo, no podían controlarlo. No tenían poder. Excepto un hombre. El único que sigue en pie, cara a cara con Tachibana Kij, en lo alto de un imponente rascacielos. Capitán Comandante Yamamoto Genrisai Shigekuni. Ha pasado mucho tiempo, Capitán Comandante, saludó Tachibana Kij con voz tranquila y relajada. Yamamoto examinó los alrededores con expresión sombría. Luego, con un estallido de justa furia, rugió. Comillas HMPH, te subestimé durante demasiado tiempo. En tan poco tiempo has alcanzado un nivel de poder incomprensible. Tu presión espiritual supera los límites de cualquier Shinigami, y ese Bankai tuyo, su forma es algo que ni siquiera yo había visto antes. En todos mis años, solo ha habido un hombre cuyo poder se pudiera comparar con el tuyo. Qué lástima. Si hubieras elegido otro camino, podrías haber sido miembro de la Guardia Real. Pero ahora, no me queda más remedio que borrarte. Comenzó a levantar su espada, pero antes de que pudiera comenzar el primer movimiento. Un momento. Tachibana levantó una mano. Viejo Yamamoto, ¿y si te dijera que te han mentido, me creerías? Una pausa. ¿Cómo así? Probablemente no. Era de esperar. Bien, déjame explicarte. Hace 50 años, te lo advertí, no, te dije que había dos enemigos de la sociedad de Almas, acechando justo delante de las narices del Gotei 13. ¿Lo recuerdas? Uno de ellos es Iwatch, rey de los Kinki. Y el otro. En el momento en que se insinuó el segundo nombre, las pupilas de Yamamoto se contrajeron bruscamente. Ese nombre. Ese hombre. Una existencia que jamás podría olvidar, sin importar cuántos siglos pasaran. Aún ahora, el recuerdo de esa traición arde como una llama viva. Comillas, ¿dónde está Iwatch ahora? ¿Y quién es el otro? Preguntó Yamamoto con voz fría y afilada como el acero. Iwatch se esconde dentro de Bandenreich, el imperio invisible que yace en las sombras del propio Seireitei. Y el otro, es el cerebro detrás de todo este lío. Su mismísimo capitán de la quinta división, Aizen Esuke. Tachibana no se anduvo con rodeos, lo dijo todo sin tapujos. Hace 1000 años, durante la guerra entre los Kinki y los Shinigami, los Kinki sufrieron una derrota devastadora, muchos perdieron sus hogares, y justo antes de la muerte de Iwatch, sus seguidores más leales escaparon con su cuerpo, a los rincones más olvidados de la sociedad de Almas, el mismísimo Seireitei. Allí, ocultos tras ilusiones y construidos con densas partículas espirituales, crearon su santuario, Bandenreich. Los Kinki nunca desaparecieron del todo. Han estado aquí todo este tiempo, observando cada uno de tus movimientos. Y Aizen, es un genio que solo aparece una vez cada 1000 años. Un maestro del Zanjutsu, Akuda, o Iki. Pero su fuerza más aterradora reside en su Zanpakut, Kikasui Jetsu. Cualquiera que ponga los ojos en su espada, queda atrapado en un estado de hipnosis total, perdiendo el control de sus 5 sentidos e incapaz de distinguir la ilusión de la realidad. Ni siquiera usted, capitán comandante, es inmune a su efecto. Así fue como logró suplantarme, y usted nunca se dio cuenta. Creo que su intención es que nos destruyamos mutuamente. Entonces, ¿aún quieres pelear conmigo? Ja 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 ja. Yamamoto soltó una carcajada repentina, fuerte, estruendosa y llena de orgullo. Comillas, y que te hace pensar que eres digno de una destrucción mutua conmigo. Aunque todo lo que has dicho sea cierto, si Aizen es un traidor y Iwatch es un mestizo que ha vuelto de entre los muertos, entonces me encargaré yo mismo de ellos. Comillas, pero tú, Tachibana Kij. Comillas, abandonaste la sociedad de almas, traicionaste al Gotei 13, te coronaste rey de Hueco Mundo y perturbaste el equilibrio de los 3 reinos. Comillas, para mí, tú eres la mayor amenaza. Comillas, basta de charla, desenvaina tu espada.
Comillas, déjenme ver con mis propios ojos lo pesado que es realmente el título de rey de Hueco Mundo. Tachibana dejó escapar un breve suspiro. Ya había visto este desenlace en Infinity hacía mucho tiempo, así que no le sorprendió. El anciano seguía tan terco como siempre. ¿Eran todos los ancianos así de difíciles? Bueno, técnicamente, podría ser incluso mayor que el propio Yamamoto. Tras sacudir ligeramente la cabeza, Tachibana Kij finalmente desenvainó su Zanpakuth. Si tenía que llegar a esto, que así sea. Estaba listo. Yamamoto se lanzó hacia adelante con una velocidad explosiva, cortando el aire con una espada llena de ardiente convicción. Pero Tachibana alzó su espada con serenidad. De un solo golpe, respondió de frente al ataque de Yamamoto. Una ráfaga de fuerza estalló hacia afuera. El mero choque de presiones espirituales deformó la propia estructura del espacio que los rodeaba. Y con un solo golpe, Tachibana superó el ataque del capitán comandante, enviando a Yamamoto volando de regreso al otro lado del campo de batalla. El carmesí salpicó el aire. Las venas del brazo de Yamamoto que sostenía la espada se reventaron por el retroceso. La sangre goteaba de sus dedos como lluvia. Comillas, ¿eso es todo? Tachibana ladeó la cabeza, impasible. Tras aquel discurso tan apasionado, esperaba algo un poco más desafiante. Recordó las visiones del futuro desde el interior del infinito, la imagen de sí mismo erguido por encima de todos los demás. Yamamoto simplemente se estaba haciendo demasiado viejo. No sería sorprendente que llegara el día en que fuera derrotado, por alguien a quien una vez comandó. Yamamoto se estrelló contra el suelo, pero se levantó inmediatamente. Con un gruñido, se arrancó la parte superior de su túnica de Shinigami y gritó. Bankai, Zanka no Tachi, Minami, Kakajima no Kushi Daishin. Con todas sus fuerzas, apuñaló a Rijin Hakka contra el suelo. Inmediatamente, el intenso calor de su espada despertó las cenizas de aquellos que hacía tiempo habían sido asesinados por su fuego. De esas cenizas, comenzaron a surgir soldados esqueléticos en llamas, uno tras otro, formando un ejército de muertos, listos para destruir todo aquello que Yamamoto considerara un enemigo. Mientras el suelo comenzaba a fundirse y convertirse en magma, Tachibana simplemente negó con la cabeza. Desplazó rápidamente todo el terreno dentro del mundo infinito, reubicando a todas las fuerzas Shinigami y arrancar lejos del campo de batalla. Comillas, ¿quién es el verdadero villano aquí, Tus propios subordinados siguen en este campo, ¿y tú desatarías algo así? Además, ese tipo de técnica. Comillas, ¿de verdad crees que eso puede detenerme? Sin previo aviso. La Zanpakuth de Tachibana cambió de forma. Ahora se parecía exactamente a Rijin Hakka. Una hoja idéntica, forjada en el fuego y el poder. Bankai, Zanka no Tachi, Nishi, Zanjitsu Gokui. Su presión espiritual aumentó drásticamente, un calor intenso estalló a su alrededor. El resplandor dorado de un sol ardiente envolvía su cuerpo, formando una armadura de fuego puro. La temperatura se disparó. 15 millones de grados Celsius. Con una sola barra inclinada. Todo el ejército de los muertos. Quedó reducido a polvo. 229, la caída del Shinigami más fuerte. Capítulo 26, la caída del Shinigami más fuerte. La ciudad estaba en ruinas, engullida por un mar de llamas y ríos de magma. Los imponentes edificios, antaño orgullosos y forjados en acero, habían comenzado a derretirse bajo el calor sofocante, convirtiéndose en metal fundido y escombros retorcidos. Y en el corazón de este crisol de fuego se encontraban dos hombres, con los cuerpos envueltos en llamas que alcanzaban millones de grados, espadas en mano, intercambiando golpe tras golpe sin pausa. Tachibana Kiju giró rápidamente hacia un lado, esquivando por poco un fulminante tajo de Yamamoto Genrisai Shigekuni. Con un contraataque preciso, clavó su Zanpakuth directamente en el estómago de Yamamoto. Pero el anciano se negó a ceder. Aún con la espada clavada en su cuerpo, e incluso mientras su carne ardía bajo el calor insoportable, el capitán, comandante apretó los dientes y siguió adelante. Con la mano izquierda, sujetó con fuerza el brazo de Tachibana, fijando la hoja en su sitio, y con la derecha, sin soltar Rijin Hakka, infundió en el arma hasta la última gota de poder espiritual. Él se balanceó. Un arco diagonal que va desde el hombro hasta la cadera. Rijin Hakka, norte, Tenchi Kaijin. Cielo y tierra, reducidos a cenizas. Mientras el cuerpo de Tachibana comenzaba a desmoronarse en cenizas ante sus ojos, Yamamoto exhaló un largo suspiro, murmurando suavemente para sí mismo.
Por fin se acabó. Comillas, qué oponente tan aterrador. Pero gracias a Dios, he ganado. Los tres reinos pueden descansar en paz una vez más. Aplausos, aplausos, aplausos. De repente, el sonido de unos aplausos lentos resonó desde lo alto, extendiéndose por el cielo abrasado. Tachibana Kij. ¿Cómo es que sigues vivo? Te di de lleno con ese golpe. Rijin Hakka debería haberte incinerado por completo. Yamamoto gritó incrédulo, con los ojos muy abiertos y enrojecidos. No tenía explicación, ninguna lógica podía justificar lo que estaba presenciando. Estaba seguro de que el cuerpo al que golpeó era el del verdadero Tachibana. Pero el hombre que flotaba sobre la hora, estaba completamente ileso. Ni una sola quemadura, ni siquiera un rasguño. Tachibana Kij bajó las manos y respondió con calma, su voz resonando en el aire abrasador. Debo admitir que su Zanpakuth realmente hace honor a su nombre, Capitán Comandante. Es, sin duda, la espada de tipo fuego más poderosa entre los Shinigami. Pero, por desgracia, aún no comprendes del todo la naturaleza de mi mundo, el mundo infinito. La base de este dominio no es solo la fuerza física, es el Reishi. Sí, me mataste hace un momento, pero solo a la persona que era yo hace 30 años. Simulé esa versión de mí mismo usando el poder de mi Zanpakuth. Después de todo, ¿te gusta la batalla, verdad? Entonces luchemos hasta que te canses. Sin darle tiempo a Yamamoto a reaccionar, Tachibana se abalanzó sobre él como una estrella fugaz, con la espada lista para atacar. El rostro del capitán comandante se contrajo de asombro. Ya le parecía ridículo que Tachibana pudiera imitar el Bankai de otras personas, pero ahora podía recrear versiones de sí mismo del pasado, como guerreros completamente funcionales. ¿Era posible matar a un oponente así? ¿Qué clase de Zanpakuth era esta? Pero Yamamoto Genrisai Shigekuni no era de los que se amedrentaban ante un enemigo imposible. Era el Shinigami más fuerte en 1000 años. ¿Y si pudiera derribar una versión de Tachibana del pasado? Entonces, seguramente también podría derrotar a este. Una vez más, los cielos se incendiaron. Esta vez, Tachibana no contó con Rijin Hakka. Luchaba únicamente con la presión de su propia espiritualidad, unida a una destreza con la espada perfeccionada a lo largo de milenios. Cada tajo desgarraba los cielos en llamas. Su duelo continuó con furia, consumiendo el tiempo y el espacio. Pasaron 3 días. El cuerpo de Yamamoto estaba ahora desgarrado por profundas heridas. La sangre manchaba su túnica, empapaba su piel y se acumulaba alrededor de sus pies. Incluso su poderoso Rijin Hakka se había resquebrajado. A pesar de estar arrodillado sobre una pierna, el viejo guerrero rió con salvaje satisfacción. Había vuelto a ganar. Él, Yamamoto Genrisai Shigekuni, el dios de la muerte, invicto durante un milenio. Había matado a Tachibana Kij una vez más. O eso creía él. Porque esos aplausos tan familiares volvieron a resonar. La expresión de Yamamoto se transformó en desesperación al alzar la vista. ¿Por qué? ¿Todavía no estás muerto? Apenas había soltado la voz cuando la sangre fresca brotó de sus labios. Arriba, Tachibana Kij permanecía erguido e imperturbable, sacudiendo suavemente la cabeza mientras respondía. Capitán comandante, le encanta pelear, pero es pésimo escuchando. Muy bien, seguiré luchando. Esa de ahora era yo hace 20 años, la siguiente será yo hace 10 años. ¿Estás listo? Dicho esto, otro Tachibana descendió del cielo como el juicio mismo. Cansado. Tan cansado. No solo su cuerpo. Pero su mente, su alma, su ser mismo. Yamamoto Genrisai Shigekuni, el Shinigami más fuerte de los últimos 1000 años, había sido completamente agotado. Cuando la punta de la Zanpakuth de Tachibana Kij se presionó contra su garganta, el anciano cerró los ojos. ¿Finalmente estás satisfecho, Yamamoto Genrisai Shigekuni? El viejo guerrero no respondió. Al ver esto, Tachibana exhaló suavemente y luego envainó lentamente su espada. En el instante en que liberó su Bankai, mundo infinito, el dominio artificial de fuego y ruinas fundidas se disolvió en fragmentos de luz. Y así, todo volvió a la normalidad. Hueco Mundo reapareció, vasto y desolado como siempre. Los Shinigami, los Arrancar y los Hollow, todos ellos habían regresado. Ahora, en las blancas llanuras desérticas, cientos de Hoyous con la mente intacta contemplaban la espalda de Tachibana Kij con absoluta reverencia. Mientras tanto, el Shinigami solo podía mirar fijamente, con los ojos pesados e inseguros. En el centro de todo se encontraban dos figuras. Uno de ellos,
que irradiaba presencia y autoridad, con la espada aún desenvainada, era Tachibana Kij, el rey de Hueco Mundo. El otro, ensangrentado, golpeado, arrodillado con una espada rota, era Yamamoto Genrisai, el capitán comandante, el dios de la muerte más poderoso, derrotado. Aunque lo habían visto todo con sus propios ojos, muchos seguían negándose a aceptar la verdad. Pero no Zaraki Kenpachi. Comillas ya. El grito salvaje rasgó el aire. Zaraki se lanzó hacia adelante como un misil, con la espada en alto. No le importaba el rango. No le importaba el honor. A él solo le importaba la emoción de la batalla. Comillas voy a por ti. Pero Tachibana ni siquiera desenvainó su espada. Con un único puñetazo bien sincronizado, envió el enorme cuerpo de Zaraki volando miles de kilómetros a través del desierto, desapareciendo en el horizonte. Nadie sabía dónde había aterrizado. Pero ese acto temerario cambió el ambiente al instante. El arrancar rugió de indignación, con los ojos ardiendo de furia. Decenas de poderosos Oyous se prepararon para atacar, listos para derribar a cualquiera que se atreviera a tocar a su rey. En un abrir y cerrar de ojos, el campo de batalla estuvo al borde de una guerra a gran escala. Pero entonces, Yamamoto Genrisai se levantó una vez más. Apenas en pie, con la sangre aún goteando de sus heridas, alzó su espada rota. Y se interpuso entre sus camaradas y el ejército de Hollow. Aunque le temblaran las piernas. Aunque su voluntad estuviera agotada. Él protegería a sus hombres. Hasta el final. Abre interrogación. Abre interrogación. Abre interrogación. 230, Palacio del Rey del Alma. Capítulo 27, Palacio del Rey del Alma. Mientras la tensión aumentaba entre el Shinigami y el Hollow, Tachibana Kij alzó una mano. El campo de batalla quedó en absoluto silencio. Incluso Yamamoto Genrisai Shigekuni, el Shinigami más poderoso de los últimos 1000 años, se quedó mirando al joven que tenía delante, alto, inflexible, envuelto en una autoridad serena. Y por primera vez, Yamamoto sintió remordimiento. Tachibana Kij, rey de Hueco Mundo, todo lo que pasó hoy fue culpa mía. Si buscas venganza, desquítala conmigo. Puedo soportar tu ira, tu odio, incluso tu juicio. Pero por favor, deja ir a los demás. Shinigami, Hollow, humanos. Estos tres reinos están conectados en un delicado ciclo. Si los Shinigami se debilitan demasiado, no solo la sociedad de almas sufrirá. Coma a menos que pretendas repetir lo que Iwachi intentó hacer una vez. Sumergir a los tres mundos en el caos. Tachibana suspiró exasperado, poniendo los ojos en blanco. Si el anciano hubiera querido disculparse, ¿no podría haberlo hecho antes del choque entre el magma a 1000 grados y la presión espiritual? Ni siquiera se molestó en responder. En cambio, su mirada se desvió hacia dos figuras en particular que se encontraban entre las filas del Gotei 13. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, suavizando sus facciones. Byakuya, capitana Unohana, ha pasado casi un siglo, ¿y aún no me reconoces? En cuanto las palabras salieron de sus labios, tanto Kuchiki Byakuya como Retsu Unohana se quedaron paralizados. Entonces, lentamente, como la niebla que se disipa en un campo de batalla, la aplastante presión espiritual que reinaba en la arena comenzó a desvanecerse. La abrumadora tensión se disolvió en quietud. Con un movimiento casual, Kij lanzó un puñetazo hacia abajo, destrozando la capa dimensional de Hueco Mundo. Ante ellos se abrió una garganta, de más de 100 metros de ancho. Muy bien, entonces, vayamos a la sociedad de almas. Quiero ver qué tipo de preparación cree Aizen que le da derecho a merodear sigilosamente en mi sombra. Sin esperar respuesta, se adentró en la oscuridad arremolinada. Detrás de él, las fuerzas de alto rango de Hollow lo seguían fielmente, lideradas por Elsa y los demás comandantes. Al ver al rey de Hueco Mundo marchar hacia la sociedad de almas con un ejército, los capitanes del Gotei 13 ayudaron rápidamente a Yamamoto a levantarse y comenzaron a seguirlos. Incluso el mismísimo capitán comandante fue traído consigo. Bueno, a excepción de Zaraki Kenpachi, que seguía en algún rincón lejano de Hueco Mundo, tras haber sido lanzado desde la atmósfera como una bala de cañón perdida. Cuando llegaron a Seireitei, Kij no atacó. En cambio, frunció el ceño. No había rastro de Aizen, Ichimaru y Nitsen Kaname. ¿Comillas ya se han ido? Comillas mundo real, tal vez. Oh, Bandenreich. Se quedó en silencio, pensando. Una vez que confirmó que todas las fuerzas Shinigami habían salido sanas y salvas de la garganta, se dirigió a Yamamoto y a los capitanes. Aizen se ha ido.
Así que ahora, hay un último lugar que debemos revisar. Y con eso, Tachibana volvió a alzar el puño, para luego descargarlo con fuerza sobre él. El suelo bajo se irritó y se resquebrajó, dejando al descubierto una cámara oculta bajo la ciudad. Un colosal palacio de cristal de hielo puro se reveló bajo las ruinas. Los Shinigami miraban con incredulidad. Ninguno de ellos sabía que algo así existía bajo el mismísimo corazón de su hogar. Pero mientras Kij recorría el palacio con su percepción espiritual, volvió a fruncir el ceño. Aquí no hay nadie. Algo no estaba bien. Comillas, ¿es esto una conspiración entre Aizen y Watch, o simplemente se están utilizando mutuamente? Antes de que nadie pudiera reaccionar, Kij desapareció del lugar, saltando por el espacio en un instante. Solo quedaba un mundo por verificar. Tienda Urara, mundo real. Bañados por la suave luz anaranjada del atardecer, un gato y un hombre descansaban perezosamente frente a una pequeña tienda de dulces. Kij suspiró al ver aquello. ¿Sabes? Aunque no te pidiera ayuda, al menos podrías fingir que estabas preocupado. Comillas, hola, Kij. No esperaba verte de vuelta tan pronto. Urahara Kisuke se levantó ligeramente el sombrero y esbozó una sonrisa pícara. Comillas, ¿y bien? ¿Cambiaste de opinión sobre ese pequeño asunto del que hablamos? Preguntó. Kij asintió con calma. Aizen ha desaparecido. Él no huyó. Ya no está en Hueco Mundo ni en la Sociedad de Almas. Así que vine aquí. En ese momento, la gata se transformó, se convirtió en Yoruichi Shiin, que ahora vestía la chaqueta de cuero negra que Kij le había regalado hacía mucho tiempo. Comillas, ¿y bien? ¿Encontraste algo? No, dijo, sacudiendo la cabeza. Él tampoco está aquí. Yoruichi entrecerró los ojos. Comillas, ¿estás segura de que no se te pasó algo por alto? Si no está en los Tres Reinos, ¿dónde más podría estar? Kij respondió sin dudarlo. Mi percepción abarca el mundo entero, a menos que se trate de una barrera dimensional a gran escala como la Sociedad de Almas, Hueco Mundo o el mundo real, nada se me escapa. Todo el mundo está bajo mi vigilancia. Yoruichi guardó silencio, claramente impresionada por el alcance de su habilidad. Pero Urahara, que había estado pensando en silencio, finalmente habló. Si tu percepción no es errónea, entonces creo saber dónde está Aizen. Ambos hombres lo dijeron al mismo tiempo. Palacio del Rey del Alma. Pero, ese palacio está custodiado por la División Cero, murmuró Urahara. Por muy fuerte que sea Aizen, dudo que pueda superarlo solo. Kij negó con la cabeza. No es solo Aizen. Ambos están olvidando algo importante. Cuando entré por primera vez en Hueco Mundo, te hablé de dos enemigos importantes. Uno de ellos era Aizen. Y el otro, ya ve. Iwatch, el rey de los Kinki de hace 1000 años, susurró Yoruichi. Kij asintió. Lo que no sabes es que Iwatch es hijo del mismísimo rey de las almas. Sospecho que ambos están intentando absorber el poder del rey del alma. Pero antes de que pudiera terminar su frase, una extraña onda recorrió el mundo real. A su alrededor, la gente comenzó a morir. Misteriosamente. Instantáneamente. Sin sonido ni causa. Los ojos de Kij se entrecerraron. Coma seleccionar. Comillas, Auswalen, Urahara y Yoruichi hicieron eco al unísono. Kij explicó con tono solemne. Iwatch nació con una habilidad única, Auswalen, o selección de consagración. Le permite recuperar el poder de otros Kinki, y absorberlo en sí mismo. Quienes pierden su poder, mueren. Pero aquellos elegidos por Iwatch resucitan, más fuertes que nunca. Esto lo confirma. Aizen y Iwatch están en el Palacio del Rey del Alma. Tachibana Kij miró hacia el brillante cielo sobre el mundo real. Ahora que había confirmado la ubicación de sus dos mayores enemigos, no los persiguió de inmediato. En cambio, cerró los ojos y escuchó el ritmo de su alma. Estaba cerca de la perfección. Se giró en silencio, alzando una mano una vez más y golpeando el espacio mismo, abriendo una grieta que lo conectaba con las noches, el trono de Hueco Mundo. Una leve sonrisa cruzó su rostro. Su evolución estaba casi completa. Abre interrogación. 231, un Aizen diferente. Capítulo 28, un Aizen diferente. Palacio del Rey del Alma. La activación de Auswalen por parte de Iwatch sacudió los cimientos del mundo. Pero esta vez, no fue como en el cuento original. Esta vez, no dejó nada atrás. Ni un solo rastro. No solo absorbió la fuerza vital y los poderes de todos los Kinki mestizos de todos los reinos, sino que incluso aniquiló a los Sternritter de sangre pura sin dudarlo. Y con la extinción de la raza Kinki.
Había nacido un monstruo como ningún otro que el mundo hubiera visto jamás. Su nombre, Aizen Esuke. Su aspecto había cambiado drásticamente. La mitad de su rostro estaba ahora cubierta por una máscara blanca con aspecto de hueso, producto de su yoificación. Detrás de ella brillaban un par de inquietantes pupilas gemelas, ojos que parecían atravesar la realidad misma. Un corazón rojo sangre latía abiertamente en el centro de su pecho, encerrado en una jaula irregular de huesos parecidos a costillas. Tum, tum. Se había fusionado por completo con el corazón de Iwatch, el núcleo que contenía todo el poder del Rey Kinki. Y eso no fue todo. Mientras el Gotei 13 estaba ocupado con la guerra en Hueco Mundo, Aizen, bajo las instrucciones de Iwatch, descubrió lo que había estado oculto durante mucho tiempo en la sociedad de almas. El Gyoku. Al igual que en la línea temporal original, Ura Arakizuke selló en secreto su creación dentro del cuerpo de Rukia Kuchiki durante la rebelión inicial de Aizen. Pero nada de esto escapó a la escritura omnisciente de Iwatch. Ah, el Todopoderoso. Ahora, la fusión entre Aizen y Iwatch rozaba la perfección. Solo quedaba un paso, absorber los últimos vestigios del poder divino del Rey del Alma. Una vez hecho esto, la entidad Aizen, Iwatch poseería la fuerza necesaria para dominar los tres reinos. Pero, ¿por qué Iwatch renunciaría a su poder y permitiría que Aizen tomara el control? La respuesta era sencilla. Porque incluso con toda su perspicacia, incluso con el Todopoderoso, Iwatch dio una sola conclusión. Ninguno de los dos podría derrotar a Tachibana Kij por sí solo. Y el tiempo, no estaba de su lado. Kij no les daría ni un momento de descanso. No les permitiría el lujo de una absorción lenta y metódica. Tenían que jugárselo todo, ahora mismo. Solo combinando el potencial de Aizen con la evolución ilimitada del Gyoku, tenían alguna posibilidad de equilibrar la balanza. Fue su último movimiento. Una apuesta desesperada. Porque si no lo hacían, entonces Tachibana vendría por ellos, uno por uno, y los borraría de la existencia. Ese era el futuro que Iwatch había visto. Todo, el caos en la sociedad de almas, el despliegue del Gotei 13, la guerra en Hueco Mundo. Todo formaba parte de su plan. Una distracción cuidadosamente orquestada para alejar a Yamamoto y a los capitanes. Para ganar el tiempo suficiente para el renacimiento completo de Aizen. Pero, por supuesto, Iwatch no fue tan generoso como para renunciar a su poder sin condiciones. El nuevo cuerpo fue compartido. Dividido entre dos mentes. Y quien gobernara al final, sería el más fuerte de los dos. Aizen, el astuto genio con el Gyoku. O es Iwatch, el rey que todo lo ve, recuperando su poder divino. Nadie lo sabía. Y ahora, dentro de los muros del Palacio del Rey del Alma, una presión espiritual sin precedentes en la historia surgió como una tormenta. Incluso la División Cero, guardianes de lo divino, sintieron un escalofrío en sus corazones. El primero en enfrentarse a la fusión de Aizen y Iwatch. Era el único hombre que siempre había estado en la cima. Era el jefe de la División Cero. Aquel que dio nombre a todas las cosas. El Shinigami más antiguo y poderoso de todos, Ichibi Sube. Si Yamamoto hubiera sido el más fuerte durante los últimos 1000 años. Entonces Ichibi fue el origen de todo ese poder. Y ahora, se enfrentaba a algo que ni siquiera él había visto en el entramado del destino. Una figura imponente dio un paso al frente, cabeza calva, cejas pobladas, una larga barba negra que le llegaba hasta el pecho y una nariz ancha que acentuaba su imponente físico. Vestía un siakus completo, con una ori de mangas sueltas que lucía el escudo de la División Cero en la espalda. Este era el monje que pronuncia el nombre real. Ichibi Sube, guardián del Rey del Alma, y el Shinigami que dio nombre a los cimientos mismos del mundo. Toda la División Cero estaba presente. Ichibi Sube, el monje que pronuncia el nombre real. Tenjir Kirinji, el demonio de las aguas termales, fundador de Kaid. Kiryu Kifune, la diosa del grano, creadora de la modificación del alma. Etsuni Maya, el dios de la espada del oeste, creador de Zanpakut. Senjumaru Sutara, el gran tejedor del norte, sastre del Siakus. En el instante en que Aizen puso un pie en el palacio, Ichibi se movió. Sin dudarlo, alzó su enorme pincel de caligrafía, su Zanpakut, Ichimonji, y golpeó. Corto tu nombre, no tu cuerpo. Ese era el verdadero poder de Ichimonji incluso antes de Shikai. Con cada golpe, cortaba el nombre del objetivo por la mitad. Y con ello, redujeron a la mitad su poder. Simultáneamente, los demás miembros de la División Cero desataron sus propias técnicas divinas. Tenjir Kirinji,
Shikai, Amatsuki Isen, Kinpika. Kiryo y Kifune, comillas Sanju. Etsuni Maya, Zanpakut, Sayafushi. Senjumaru Sutara, Bankai, Satakaragara Saizoroj. Pero en medio de este ataque divino, Aizen no dijo nada. Con calma, extendió la mano hacia su espada. Destroza, Kikasu y Hetsu. Los ojos de Ichib se entrecerraron al instante. Él conocía ese nombre. Sabía exactamente lo que esa Zanpakuth podía hacer. Hipnosis total, Kanzen Saimin. Pero mientras Ichib veía la verdad, los demás no. Y ahora, Aizen ya no era solo Aizen. Se fusionó con Iwatch. Se fusionó con el Gyoku. Y al instante siguiente, toda la División Cero volvió sus armas unas contra otras. Shikai, ennegrezca, Ichimonji. La voz de Ichib resonó como un trueno. Con un amplio movimiento arqueado, su pincel cortó el aire. Todos los ataques que lo rodeaban se desvanecieron en la nada. Protege el núcleo del Rey del Alma. Esta batalla es solo mía. Con otro movimiento de Ichimonji, envió volando a los demás miembros de la División Cero, empujándolos hacia el interior del palacio, lejos de la batalla. Luego, alzando de nuevo su pincel, pintó un enorme carácter kanji en el aire. Coma sello. Mientras el sello brillaba sobre él, se volvió hacia el monstruo que tenía delante. Aizen Esuke, el Shinigami. Oiwatch, el Rey Kinki. Comillas que, eres ahora. Apretó con más fuerza su pincel negro. Comillas ¿qué nombre quieres que te ponga? En la mente de Aizen, una voz resonó con claridad. Iwatch. No hay tiempo para jugar con el monje. Sus habilidades pueden ser neutralizadas por las mías. Aplastadlo de inmediato. Desatad todo vuestro poder. Dejadme la defensa a mí. Tachibana Kij ha regresado a Hueco Mundo. Puedo sentirlo. Está a punto de terminar su evolución. Debemos actuar ahora. Fusionarnos con el poder restante del Rey del Alma, solo así tendremos alguna posibilidad. Aizen no dijo nada, pero asintió en silencio. Y en ese instante, el poder del Gyoku surgió con toda su fuerza, desatándose por completo. A pesar de la inmensa transformación que se producía en su interior, el cuerpo de Aizen no mutó grotescamente como antes. Gracias al equilibrio que le proporcionaba la esencia de Iwatch, su apariencia se mantuvo humanoide, inquietantemente perfecta. Pero la enorme presión que emanaba de su cuerpo hizo temblar el mismísimo aire del palacio del Rey del Alma. Las paredes se agrietaron, los suelos se hicieron añicos, el espacio mismo se deformó. Anno 99, Goriten Metsu. Versión modificada por Gyoku, Kiriten Metsu. 9 dragones colosales formados a partir de pura energía espiritual rasgaron los cielos, elevándose como meteoros, todos apuntando directamente a Ichibi Sube. Incluso muy lejos, en Hueco Mundo, donde las dimensiones separaban los reinos. Tachibana Kij abrió los ojos. Él podía sentirlo. El rostro de Isube se tensó, esto no era algo que pudiera bloquear sin cuidado. Extendió la palma de su mano derecha e invocó todo el poder de su fuerza espiritual. Comillas Enrichten SH. Una enorme mano espiritual surgió para contrarrestar la tormenta que se avecinaba. Pero en términos de poder espiritual puro, ni siquiera un ser tan antiguo como Isube, que había vivido durante millones de años, podía igualar al actual Aizen. La mano divina aplastó a un dragón. Pero los 8 restantes atravesaron sus defensas y se estrellaron contra el cuerpo de Isube. Las explosiones estallaron por todo el palacio. Los muros de la realidad crujieron bajo la presión. La sangre brotó de la boca de Isube cuando su cuerpo fue lanzado hacia atrás, sus huesos se rompieron y sus túnicas se desgarraron. Todo lo que veo, no puede hacerme daño. Ese es el poder con el que nací. Strifta, el Todopoderoso. Las palabras salieron de la boca de Aizen. Pero la voz, el peso que los respaldaba, pertenecía a Iwatch. Isube se desplomó. Inconsciente. Ni siquiera tuvo la oportunidad de liberar su Bankai, Shirafude Ichimonji. Un Bankai capaz de reescribir el verdadero nombre de cualquier cosa que toque con su pincel, anulando así su poder. Pero su pincel, ni siquiera había llegado hasta Aizen. Y aunque lo hubiera hecho, no habría significado nada ante los ojos del Todopoderoso. Pero una pregunta seguía en el aire. Si Aizen y Iwatch ahora poseyeran un poder tan abrumador, ¿por qué Iwatch seguía temiendo a Tachibana Kij? La respuesta era sencilla. El Todopoderoso no podía percibir la infinitud de Kij. Si Iwatch no podía verlo, entonces no era omnisciente. Y si no fuera omnisciente, entonces no era todopoderoso. Esa fue la razón por la que Iwatch se fusionó con Aizen.
Por eso buscó el Gyoku. Solo combinando la evolución ilimitada de Aizen, el dominio de Iwatch sobre el destino y los fragmentos de la divinidad del Rey del Alma, serán capaces de superar el umbral espiritual infinito de Kij. Solo entonces tendrían una oportunidad. Una desesperada, pero la única. Y con un retorcido sentido de la ironía. El concepto de el todopoderoso de Iwatch era similar al de infinito de Kij. Pero ahí terminaba el parecido. Iwatch, como hijo del Rey del Alma, estaba sujeto a las leyes del mundo. Su poder residía en las normas y restricciones. Kij, por otro lado. Su Zanpakuth, su mundo infinito, nació de su propia alma. No seguía la lógica. Lo rompió. Por eso, al final, Kij había derrotado a Iwatch sin siquiera tener que luchar. Y por eso Iwatch ahora lo apostaba todo. Todo lo que sucedió en la sociedad de almas, el caos, la distracción, el engaño. Todo formaba parte de su plan final. Una ruta oculta que no aparece en el relato original. El único camino que no había visto antes. Y ahora, incluso con el Todopoderoso, Iwatch ya no podía ver lo que le esperaba. El final de este camino. Estaba envuelto en la oscuridad. Abre interrogación. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.